buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. La decisión del Tribunal Alemán del Estado de Schleswig-Holstein de entregar a Puigdemont a España solo para ser juzgado por un presunto delito de malversación, o sea, empleo de dinero público, en un acto ilegal como fue ese referéndum del 1 de octubre, y no por rebelión, que es por lo que se le había reclamado fundamentalmente, es un regalito envenenado del citado Tribunal Alemán de imposible aceptación para el juez Llarena. El juez del Tribunal Supremo no va a tener más remedio que rechazar la entrega del golpista expresidente de la Generalitat solo por malversación, mientras que sus subordinados, sus colaboradores, están precisamente en prisión para ser juzgados por rebelión. En las próximas horas, el juez Llarena tendrá que decidir entre rechazar la entrega en las condiciones fijadas por el citado Tribunal Alemán y, por tanto, retirar la euroorden temporalmente, o acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea este quien se pronuncie sobre si ese tribunal alemán ha aplicado bien la orden europea de detención o se ha extralimitado entrando en valoraciones jurídicas sobre el fondo del delito que no le corresponden, o sea, no le competen. Este caso ha puesto de manifiesto que la euroorden falla sustancialmente desde el momento en que un delito de Estado, como es el de rebelión, investigado por el máximo tribunal español en este caso, el Supremo, es analizado por un tribunal menor del país al que se reclama, equivalente al de una comunidad autónoma nuestra, y no por el correspondiente que sería el Supremo alemán. Tanto si el juez Llarena recurre a la Unión Europea, a ese tribunal de la Unión, como si opta por el rechazo, sin más, a una entrega solo por malversación, ello no dejaría libre a Puigdemont para viajar fuera de Alemania, porque la euroorden de detención internacional sería reactivada de forma inmediata por el Supremo. En todo caso, se trata de evitar que el cabecilla de la rebelión que impulsó el golpe de Estado institucional para romper con España con un referéndum ilegal quede exonerado del principal delito por el que serán juzgados precisamente sus colaboradores y subordinados actualmente en prisiones catalanas. Y por cierto, siguen en prisión provisional precisamente por su culpa, por haberse fugado. Y eso es lo que llevó al juez Llarena a imponer medidas cautelares a los demás con el fin de evitar el riesgo de fuga de todos ellos. En fin, este es un caso además que debería abrir un debate sobre la eficacia de la euroorden entre países que comparten la calificación del delito, pero sin embargo cuestionan que el tribunal del país reclamante sea el que valore jurídicamente el fondo del asunto. En este sentido, no le faltan argumentos. Por ejemplo, el PP cuando hoy mismo le pedía al gobierno de Sánchez que suspenda el Tratado de Schengen, la libre circulación de personas entre los países europeos, hasta que se aclare este caso que está poniendo en solfa la integración europea y la confianza entre sus Estados miembros. Después vamos a analizar detenidamente el asunto. Es complejo, pero tiene sus explicaciones. Ahora les planteamos la pregunta del barómetro, cosa que hace Laura Gómez. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Como hemos contado, la justicia alemana daba luz verde a la extradición de Carles Puigdemont, pero solo por el delito de malversación. El Tribunal Supremo aquí en España estudia rechazar la entrega del expresidente solo por este delito, y precisamente sobre esto preguntamos a nuestros espectadores. ¿Creen ustedes que debe rechazar el Tribunal Supremo la entrega de Carles Puigdemont solo por ese delito de malversación? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Si creen que sí, que el Supremo debería rechazar la entrega del expresidente solo por el delito de malversación, marquen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales, en Twitter. Recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel12j. Muy bien, Laura. Esta noche también vamos a comentar las preocupantes medidas que en materia de educación, especialmente contra la enseñanza concertada, ha avanzado el gobierno de Pedro Sánchez y que nos ponen en guardiante previsible ataque a la libertad educativa que todas ellas pueden suponer. Raquel Caldas, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues analizaremos esa nueva propuesta del Ejecutivo de que la asignatura de religión no compute a la hora de la nota media, o esa mayor prioridad que le van a dar a la escuela pública frente a la concertada. Hablaremos de los derechos y de las libertades de los padres a la hora de elegir el centro para sus hijos, y lo haremos con la secretaria de Educación del Partido Popular, Sandra Moneo, y con el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno. Y bien, ya un avance de los temas que esta noche también les iremos comentando a lo largo del Cascabel. La justicia alemana aprueba la extradición de Carles Puigdemont, pero solo por malversación. El Supremo estudia rechazar su entrega. Los que huyen tienen premio y los que cumplen y dan la cara pueden tener mayor castigo. ¿Por qué ha tumbado el tribunal alemán la causa de rebelión contra Puigdemont? Todos los detalles esta noche en el Cascabel. Guerra al diésel. Tiene los días contados. El gobierno plantea varias medidas para acabar con este combustible.
precios más altos y menos facilidades para adquirirlos. ¿Qué impacto puede tener en los fabricantes y en los conductores? Me parece una barbaridad, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos diésel que hay. Lo único que van a hacer es ganar pasta. ¿Qué comunidades se verán más afectadas? Todas las claves con Carlos Cuesta a continuación. La justicia alemana aprueba la extradición de Carles Puigdemont, pero solo por malversación. El Supremo estudia rechazar su entrega. Los que huyen tienen premio y los que cumplen y dan la cara pueden tener mayor castigo. ¿Por qué ha tumbado el tribunal alemán la causa de rebelión contra Puigdemont? Todos los detalles esta noche en El Cascabel. Pues de eso se trata. Vamos a comentar efectivamente los detalles mientras Llarena estudia la más que probable renuncia a aceptar la entrega de Puigdemont solo por el delito de malversación. Quedaría como, me permite la expresión, cagancho en Almagro. Dice, hombre, resulta que este señor, que es el jefe, el cabecilla del golpe de Estado institucional del 1 de octubre, y este lo voy a juzgar solo por malversación cuando los colaboradores y subordinados del señor en cuestión están en prisión precisamente, entre otros delitos, por el de rebelión. Pues no puede ser, lógicamente. Así que Raquel Caldas, Llarena lo que se está planteando es rechazar esa entrega y apelar al Tribunal Europeo, de la Unión Europea, para que diga si estos señores de ese tribunal de, ¿cómo dices tú, Cristina? Schleswig-Holstein. Se han extralimitado en su cometido. Aquí lo que se trataría es de haber enviado... Oiga, el delito de rebelión existe en Alemania, sí. Está pedido por un Estado miembro de la Unión Europea que tiene garantías jurídicas, y es un Estado de Derecho, sí. Pues envíen ustedes a este señor que lo juzgue la justicia española. Y no entren ustedes si ha habido violencia o ha dejado de haber... Pero es más, tú fíjate, Antonio, que en el caso alemán la casación era muy fácil porque se trata de otro Estado con autonomía. Los Länder son como autonomías. Sí, de tal modo que en la legislación alemana se dice literalmente: quien se atreva con fuerza o con amenaza de fuerza, que otra cosa es coger y poner a los CDRs a informar a la gente de cómo tenía que dirigirse a los lugares y montar las mesas contra la orden policial. Quien lo haga o intente enajenar un trozo de un Estado local, o sea, de una autonomía, o romper el orden constitucional y la unidad del país, ese tiene pena de cárcel hasta 10 años. Entonces, vamos a ver. O sea, esto sí lo tienen muy claro para Alemania, pero sin embargo parece que lo desconocen para España. Pero es que al tribunal no se le pedía ni siquiera entrar en la materia. Se le pedía decir simplemente: existe esta legislación en Alemania, existe en España, ergo, extradítese al sujeto. Y el tribunal de Schleswig-Holstein entra en la materia de fondo. Y eso es lo que va a pedirle ahora Llarena al Tribunal Europeo, al Tribunal de la Unión Europea. Pretende establecer si hubo o no uso de fuerza. Y han interpretado la euroorden de forma distinta como debe interpretar. Porque si no, entonces, mire usted, lo que hacemos es suprimir la euroorden y aquí claro, y volvemos al sistema tradicional. Además se ha traicionado. Yo creo que ahí no se tiene razón no sé qué diputado del Partido Popular Europeo ha dicho: aquí lo que se ha puesto en cuestión es la confianza y la integración europea. Raquel Caldas, cuéntanos, ya lo analizamos. Vamos a ver todo. cuál es la situación actual, de qué se acusa y no. La justicia alemana, ya saben, ha decidido extraditar solo por un delito, el de malversación, por lo que ha desestimado extraditarle por rebelión y tampoco ha pedido que esté en prisión provisional porque asegura que está cumpliendo todos los puntos que le ha impuesto la justicia y que no tiene riesgo de fuga. Pero ¿por qué se ha rechazado el delito de rebelión? Pues se ha rechazado con la justicia alemana porque aseguran que no hay grado de violencia suficiente como para equipararlo al delito contemplado en el código alemán, que sería el de alta traición. Pero tampoco se le ha culpado del delito de perturbación de orden público que se pidió en ese recurso, porque aseguran textualmente que Puigdemont no era líder espiritual de los actos violentos que se estaban haciendo. ¿Qué penas conllevan estos delitos? Ojo, porque hay importantes diferencias que además podrían desencadenar agravios comparativos con los presos del proceso independentista que en nuestro país están en prisión, acusados, eso sí, de rebelión. Pues en la pena de malversación nos podemos ir hasta 8 años de cárcel, mientras que fíjense la diferencia. Por un delito de rebelión estaríamos hablando de penas de prisión de hasta 30 años. Los partidos constitucionalistas ya han mostrado el descontento con esta decisión del tribunal alemán. Aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Mejorar la euroorden, el sistema de la euroorden, para que prevalezca siempre la interpretación que de los hechos y la adecuación de los mismos al tipo penal correspondiente, pues haga el juez. Los que huyen tienen premio y los que cumplen y dan la cara pueden tener mayor castigo.
Pues por eso Llarena debe evitarlo, tiene que evitarlo, evidentemente. No puede aceptar la entrega de Puigdemont solo por malversación, cuando los demás están en prisión provisional y tienen, entre otros delitos tipificados de los que tendrán que responder, se van a ser juzgados, el de rebelión y sedición. Bueno, es que además si rechaza y recurre, de momento, mientras rechaza y recurre al Tribunal Europeo, Puigdemont sigue sin poder irse de Alemania, claro, y sigue sometido a las medidas porque no es firme la situación, ¿no? Además, creo que incluso puede ser que los propios abogados de Puigdemont recurran porque van a recurrir. Quieren no solamente que sea entregado, sino que no sea entregado, vamos, que no sea extraditado. Pero los abogados de Puigdemont recurrirán al Tribunal Constitucional de Alemania. Exactamente, al Constitucional alemán. Y lo que quiere hacer, supongo, el Supremo español es recurrir al Tribunal Europeo. Entonces, entre que se dilucida aquello, aquí va a seguir el proceso. Porque el proceso sigue y aquí se van a juzgar a los que están aquí. Puigdemont seguirá en rebeldía, no en el exilio, ni esas tonterías que dice, seguirá en rebeldía, ¿no? Entonces el proceso seguirá, todos estos han sido inhabilitados, tendrán que devolver sus actas, si no devuelven sus actas perderán la mayoría el independentismo, puede haber moción de censura, puede pasar de todo en el Parlamento, podemos volver a tener circo, desobediencia, recursos y tal, y podemos ver más gente encarcelada, o sea, puede haber mucho lío, ¿vale? Que esto no viene bien a estos que intentaban estos movimientos pacíficos de reconciliación y amor, ¿no? No se puede tener reconciliación y amor con el que quiere abofetearte todos los días, pero bueno, eso es dificilísimo. Pero ya, el juez también podría optar por otra opción que también hay quien lo valora, que es, pues mira, rechazamos como está y lo dejamos ahí. Y lo dejamos que vaya a donde quiera menos pisar el territorio español. Porque si va a otro país, si va a otro país, Alemania, se reactiva la euroorden y puede ser detenido. Se podría reactivar, él puede salir de Alemania e irse a Bélgica, donde ella sabe que allí ya no tiene problema. Ahí está, en Bélgica se recoge de todo, lo mismo te recogen pero mientras que se va a Bélgica y pasa por Francia, si va en coche, a lo mejor le puede detener a alguien. Bueno, y con Francia la cosa sería a lo mejor distinta. Con Francia podría ser distinta, pero lo que quiero decir es que al final... cuidado con eso. Si rechazas esta extradición, estos términos, pues le condenas, de momento, a no volver. De momento a no volver y a seguir ahí vagando en esta historia de presidente tal, que como haya elecciones otra vez ya será el presidente del presidente ¿sabes? Que al final... es decir, Puigdemont está condenado a perder esta batalla, la va a alargar todo el tiempo que quiera, pero como mínimo los años de malversación no se los quita nadie. Y lo que sí me gustaría poner de manifiesto son las únicas dos cosas buenas que dice este tribunal alemán, ¿no? Una es que nos lo mandan por chorizo, porque están los secesionistas catalanes súper contentos, porque ha dicho que no a la rebelión, oiga, que ha dicho que es un chorizo. Bueno, pero que es un chorizo que ha robado para la independencia. Pero ha robado a todos los catalanes y por añadiduría a todos los españoles. Dice el tribunal que es un chorizo. Y ellos están muy contentos de que digan que es un chorizo, ¿no? Esa es una cosa, pero es bueno que se reconozca que en España no hay presos políticos ni tonterías de estas, sino que hay delincuentes y le mandan por delincuente, por robar. Y luego otra cosa que dice es que lo mandan a España sin ningún problema, porque España es un Estado democrático de derecho, con plenas garantías. Otra cosa es que se hayan limitado en hurgar en el fondo de si era rebelión o no y comparando, que no tendrían que haberlo hecho y que yo creo que eso se va a perder en el Tribunal Europeo. Pero lo que sí que es verdad que dicen es que la pantomima esta de que aquí los pobres presos están maltratados y secuestrados y sus derechos conculcados es mentira, por eso no lo mandan. Eso es bueno y hay que destacarlo. Yo creo que además de un chorizo, lo que la justicia alemana tiene que reconocer que este señor es un golpista. Yo creo que el juez Llarena, por la información que tengo, va a renunciar a la extradición por malversación. Claro. Y yo creo que no hay que ahorrarle ni un solo año de cárcel a un señor, a un político delincuente como Puigdemont, que ha llevado a Cataluña a la fractura social, que ha dado un golpe de Estado, y yo, como español, pido a la justicia alemana que no se le ahorre ni un solo año de cárcel. Por lo tanto, que el juez Llarena exprima todas las vías necesarias para que Puigdemont nos lo entreguen por el delito de rebelión. Porque, como bien decía Antonio, es una vergüenza que un juzgado, como si fuese el de Cáceres, decida cómo interpretar la violencia en un territorio como Alemania.
O sea, me parece España, juzgado de guardia. Y Puigdemont claro. se puede quedar tranquilamente en Alemania o en Bélgica, lo cual me parece una vergüenza porque es su círculo de asesores, el círculo de Berlín, el que sigue teledirigiendo al presidente de la Generalitat, a Quim Torra. Por lo tanto, Quim Torra va a seguir la misma senda de la radicalidad porque es un muñeco teledirigido por el señor Puigdemont. Y es así. Y Puigdemont tiene que entrar ya en prisión. A Adolfo Prego, como sabéis, es abogado, pero antes fue magistrado del Tribunal Supremo. Y a lo mejor nos puede dar alguna pista sobre qué va a hacer Llarena o qué podría hacer en ese sentido. Don Adolfo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué opinión te sugiere todo esto? Desde el punto de vista jurídico. Jurídico, me parece una situación muy lamentable, desde luego, muy impropia de un país civilizado como es Alemania, a lo que yo le hablé en su día, pensando que inmediato comportamiento que ha tenido hasta ahora. Desde luego me parece penoso. Lo que demuestra todo esto es que la Unión Europea, desde el punto de vista en el Estado de Derecho, es un auténtico fracaso. La Unión Europea funciona en los términos económicos, en el campo de las finanzas, de los bancos, en el mundo del dinero. La Unión Europea funciona con mucha solidaridad entre los financieros, pero en el Estado de Derecho la Unión Europea no funciona. Y desde luego no funciona para España, porque lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Bélgica con España, esto no se hacía ni siquiera en la época en que no existía la Unión Europea. Es decir, había tratados de extradición. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido, y ¿qué es lo que va a hacer el Tribunal Supremo? No lo sé. Yo sí sé lo que propondría si estuviese todavía en el Tribunal Supremo. Yo propondría no aceptar la entrega. Yo no aceptaría la entrega, no le dejaría bajar del avión, sencillamente. El avión aterrizaría, si viene con la policía alemana, la Guardia Civil tendría que estar en el avión, no sale ese señor del avión y que reemprenda el vuelo con rumbo a Alemania o a donde le dé la gana. Es decir, no debe pisar suelo español en esas condiciones, porque la jurisdicción española no puede someterse a la humillación vergonzosa de que Alemania nos diga cómo, de qué manera y por qué delitos tiene que juzgar a este señor, que evidentemente que existen indicios más que sobrados para juzgarlo por rebelión, y desde luego cuando menos por sedición. Esto es así. Entonces yo no le permitiría la entrada en España de la mano de la policía alemana. Yo le dejaría en el avión y si quiere bajar él por su propio pie, entonces entraría en España por su propio pie. Entonces se le podría juzgar por cualquier delito, porque no estaría entregado. Habría entrado él en España por su propio pie. Pero vamos, yo no lo dejaría bajar del avión. Sencillamente lo reenviaría de nuevo, como las cartas, a su remitente. Bueno, entonces, Adolfo, lo que estás diciendo no es que lo que debe hacer Llarena, o podría o debería hacer, nuestra humilde opinión es rechazar, por supuesto, la entrega de Puigdemont solo por el delito de malversación y probablemente apelar a ese tribunal de la Unión Europea para que diga si este pequeño tribunal del Estado de Schleswig-Holstein se ha extralimitado a la hora de interpretar la euroorden y ha entrado en consideraciones jurídicas que no le correspondían, por ejemplo. Sí, vamos a ver, que la euroorden en este caso ha sido un fracaso estrepitoso. Yo esta mañana hablaba con dos magistrados de la Audiencia Nacional, no puedo mencionar, y me decían que a partir de ahora se pensarán muy mucho los comportamientos que España va a tener oficialmente en situaciones análogas, pero en sentido inverso, con Bélgica y con Alemania. Es decir, cuando Alemania pida la entrega de un refugiado aquí, un criminal, un delincuente refugiado en España, bueno, pues las autoridades judiciales españolas, digamos, aplicarán la misma medicina a Alemania o a Bélgica, o hasta el extremo en que legalmente se pueda, sin cometer ilegalidades. Uno puede ser perfectamente legal, pero no ser simpático y no ser colaborador. De modo que yo creo que lo que está provocando todo esto es una fractura absoluta de lo que es la euroorden, un fracaso de esta institución, y España no puede seguir en esta situación siendo el pim pam pum de este señor. Ahora, lo que va a hacer Llarena no lo sé. Yo sí sé lo que propondría. Yo propondría no aceptar la entrega con estas condiciones absolutamente coactivas por la soberanía española. La justicia es una de las manifestaciones de la soberanía española y España no puede renunciar al enjuiciamiento. Estamos hablando del Tribunal Supremo, no de un juzgado de Villacoyullos, ¿no? Quizá del Villacoyullos alemán sea el magistrado alemán que ha tomado esta decisión. El Tribunal Supremo español es otra cosa, tiene otro nivel. Y desde luego no puede aceptar este tipo de cosas, por dignidad nacional y por derecho. Y porque no tiene por qué. Y entonces, sencillamente, no tiene por qué recibirlo con estas limitaciones. Primero, o lo recibe bien o no lo recibe. Y si no lo recibe, que se vuelva. Y se puede quedar en Alemania o en Bélgica el resto de su vida hasta que se muera de viejo. O decida entrar por su propio pie en territorio español, en cuyo caso, no habiendo ninguna entrega, España lo juzgaría con una absoluta libertad. Y en cualquier caso también existe la posibilidad de recurrir, insistimos, ante ese tribunal de la Unión Europea, ¿verdad? Por supuesto, no, claro, pero España tiene que... Todo esto se puede hacer en paralelo.
Claro, exactamente. España tiene que, por una parte, utilizar las vías legales, por otra parte, las vías diplomáticas, que no sé si las está usando, que yo no lo sé, porque yo no soy diplomático. Y desde luego lo que sí debe es tomar conciencia de que debe, en fin, apretarse los machos y prepararse para una reacción, en fin, dentro de la absoluta legalidad internacional y nacional, pero desde luego actuar los jueces españoles como en un caso igual actuaría un juez inglés, o un juez francés o un juez alemán. Claro, te pregunto sobre eso porque a ver si tú eres capaz de aclararlo, Adolfo. Cuando se cursa una euroorden, por ejemplo, desde Alemania o desde Bélgica a España, reclamando a alguien por un delito de cuello blanco o por un delito de asesinato, ¿esto quién lo sustancia? ¿Quién lo decide? ¿La Audiencia Nacional Española o el Juzgado de Cáceres, con todos los respetos para el Juzgado de Cáceres, o el Tribunal Superior de La Rioja? Bueno, la orden se le detiene, al detenido y luego se pone a disposición judicial, y depende del tipo de delito y depende de, en fin, depende de muchas cosas. Vamos, depende fundamentalmente, estas extradiciones dependen de la Audiencia Nacional, ¿no? Vamos, ya no se llaman extradiciones, ¿no? Dependen de la Audiencia Nacional. Y desde luego... O sea, que es siempre, perdóname, Adolfo, es la Audiencia Nacional la que decide la extradición de este tipo de casos que se ventilan con una euroorden. Si es un delito de la competencia de la Audiencia Nacional, es de la Audiencia Nacional. Yo en este momento tengo no recuerdo en este momento, así de memoria, si ha habido alguna reforma reciente, porque ha habido 800.000 reformas, cual peor, y tendría que mirar exactamente si ha habido alguna modificación en los últimos meses. Vamos, yo no la recuerdo porque yo no me dedico al derecho penal internacional, no me dedico a eso. Pero en fin... pero un delito como el de Puigdemont, por el que se le reclama a Puigdemont, si se hubiera dado el caso contrario, que hubiera sido aquí en España, que hubiera recalado porque hubiera intentado un golpe de Estado en Baviera, por ejemplo, con un referéndum ilegal, a ese presidente bávaro que se viene a España, habría decidido sobre su suerte procesal en virtud de una euroorden el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si hubiera sido detenido en Madrid, o el Tribunal Superior de Galicia, si hubieran visto la Coruña. Semejante a este, es decir, si un independentista bávaro se hubiese refugiado en España, las autoridades judiciales españolas, que son en eso mucho más europeas, mucho más colaboradoras y mucho más jurídicas que estos señores, por lo que se ve, lo hubiesen entregado sin ningún problema, porque aquí sí creemos o creíamos en la colaboración internacional de la Unión Europea. Yo ya no creo en eso, pero en fin, yo y otros muchos tampoco, ¿no? De modo que yo creo que este es el comienzo de un fracaso, y esto va a acabar produciendo una quiebra muy difícil de arreglar en el futuro, porque estas cosas no quedan así para siempre. Es decir, estas cosas se producen, dejan una cicatriz y dejan una situación muy mala, que tendrá su reacción en las decisiones judiciales en el futuro. Yo no lo deseo, pero yo creo que va a ser así. Pero vamos, lo que yo haría, desde luego, yo no aceptaría en ningún caso una entrega en estas condiciones. No la entregaría, si no bajaría del avión. Si no le permito la llegada al territorio español, renuncio a la Euroorden. Si es por malversación, digo que no me interesa esa entrega, renuncio a ella y que coja el avión y se vuelva a marchar. Con los alemanes, a su casa. Dime, Javier, Es que el Tribunal de Schleswig-Holstein tiene un informe de la Guardia Civil donde ahí se acreditan 300 actos violentos para justificar este delito de rebelión. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que ni se lo han leído. Pero si es que no han entrado al fondo de la cuestión. No ha entrado al fondo de la cuestión, que es lo alucinante. Pero para sus intereses. En la euroorden hay una lista de delitos que automáticamente se casan, digamos, ¿no? Y desgraciadamente, evidentemente, por el ser tan especial, el de la rebelión no está en esa lista. Quiero decir, si se hubiese dicho, el señor Puigdemont ha matado a un señor o ha robado un bocadillo. Pero ¿cómo le explicas al concejal de Ciudadanos al que le han tirado una pedrada a la cabeza, o al que han señalado a sus padres, o al que le han puesto pintada, que no ha habido violencia en el proceso? Pero si es que ¿cómo se lo explicas al concejal del PP? El tema de la violencia, si lo único que ha habido palos, que han incendiado las calles. El delito por el que le reclaman, y el culpable ha sido Puigdemont existe en el Código y el resto de líderes golpistas que han alentado las masas y los han llevado a la violencia. Perdón.
que no están enfocando, perdón que les interrumpa, no están enfocando. Ahora, no es necesario que haya un delito con el mismo nombre en una legislación y en la otra. Es necesario que en la estructura, en la descripción del tipo penal, es decir, como se llama, en la arquitectura del tipo penal, en el conjunto de sus elementos, haya un delito en el otro país que tenga una equivalencia sustancial, una identidad sustancial, aunque no se llame rebelión, se podría llamar aceituna negra, es decir, es igual. O sea, no tiene por qué existir el mismo delito con el mismo nombre en el otro lado. Lo que tiene que haber es un comportamiento que sea igualmente típico criminal en un país y en el otro. Eso es lo que es un problema que es de aplicación en aquellos casos en que no está en la lista esa, pero esa lista a su vez no se traduce en una identificación nominal, sino en una identificación sustancial. Es decir, si lo que en España es rebelión es también delito allí, debería entregarse. Y desde luego lo que le corresponde a ese juez no es decidir si aquí sucedió o no sucedió los hechos que integran este delito, sino si en Alemania lo que aquí ha ocurrido, y que se llama rebelión, allí de ocurrir se llamaría de otra forma, pero también sería delictivo. Si eso es así, lo tiene que entregar. Es más, lo tiene que entregar. Por terminar, Prego, en el año 2016 hubo una consulta específica sobre la posibilidad de un referendo para el caso de Baviera. Y se dijo taxativamente que no solamente no se podría, sino que constituiría delito. O sea, que es que además hay una jurisprudencia específica. O sea, que realmente aquí... El Tribunal Constitucional alemán dijo que eso no entraba, que no era posible. Que no era posible, que es delito. Ni narices. Ni referéndum ni referenda. Ya, pero vamos a ver, es que en Alemania no están autorizados los partidos independentistas, en Francia tampoco. Uno de los pocos países donde existe un partido, donde existe una legislación, donde todo se puede proponer y todo se puede propugnar y se puede incluso legalmente intentar la desintegración de una nación como la nación española, es en España. Y entonces, con un país así, pues lógicamente España se hace poco respetar. Yo creo además, y aquí ha habido, no quiero meterme con el Servicio de Asuntos Exteriores, pero yo creo que España maneja muy mal sus contactos exteriores y sus embajadas en el mundo. Es decir, se vende muy mal, comunica muy mal, transmite muy mal e informa fatalmente mal a otros países. Entonces otros países tienen un concepto de lo español pues un tanto pintoresco. Y yo, sinceramente, yo creo que no conocen bien las cosas y no se les da a conocer. Entonces aquí ha habido algún tipo de fallo o de error en la comunicación. De todas maneras es muy sorprendente. Los jueces españoles, ya lo digo, he hablado con bastantes, están boquiabiertos ante esta situación. Boquiabiertos y progresivamente indignados. Y esto tendrá resultados con Alemania y con Bélgica. Los van a tener. Adolfo, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Adolfo Prego. Un placer, encantado. Un placer, como siempre, escucharle. Adolfo Prego, que es ex magistrado del Supremo y abogado. Pero Fernando Jauregui, perdóname, que no había que me deja un momento, Cristina, no nos invadas más. Siendo tú, me callo incluso todo el programa. No, por favor, Dios no lo quiera, ¿no? Hombre, por ahí no podemos pasar. Venga, Fernando, hable usted. Un poco de programa, solo un poco. Eso. Yo es que tengo, con todo lo que he oído, tengo algunas opiniones un poco diferentes. Yo creo que tengo una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que es. Y lo que es lo que es. Podemos decir que es un tribunal paleto, allí de Schleswig-Holstein, o como quiera decirlo Cristina Schlichting, pero es un tribunal. Y por lo que yo he leído en la prensa alemana, que he ido siguiendo esto un poquito, he ido siguiendo los recortes de prensa, y por lo que veo que es la opinión pública allí, no creo que el Tribunal Supremo hubiese dictaminado de otra manera. Yo creo que sí. Aquí. Yo creo que sí. ¿Puedo? Aquí. Cristina también lee la prensa alemana, Fernando, por eso. Sin duda, pero yo te digo lo que lo que he estado haciendo en estos tiempos. Y ya te digo que a mí me encantaría que las cosas fuesen de otra manera y que el golpista pague. Acabará pagando cuando le toque ser juzgado, claro, naturalmente, que todavía no es el momento y se está prolongando demasiado. Yo lo único que digo, Antonio, es que esta decisión se conocía perfectamente. Incluso aquí en este programa lo hemos dicho, que el tribunal alemán iba a dictaminar en este sentido. Lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho aquí y más gente que yo lo ha dicho aquí. O sea que tampoco nos coge de sorpresa. Era un tema lógico. Hay un debate entre los jueces. No es verdad lo que dice Adolfo Prego, yo lo siento mucho, que hay una indignación entre los jueces. Los jueces no son unánimes en esto, hasta donde yo veo. Hay un debate entre los jueces sobre si el delito de rebelión existe o no. Entre los jueces españoles, digo, porque el delito de rebelión es un delito muy melindroso y no es tan fácil... Pero está sedición, Fernando. Perdona, yo estoy hablando del delito de rebelión ahora. Cuando hable de sedición, hablo de sedición, pero ahora estoy hablando del delito de rebelión. Y el delito de rebelión, yo
Mi convicción personal, aquí todo el mundo está expresando sus convicciones personales, mi convicción personal es que cuando se celebre el juicio no se va a admitir la rebelión, no se va a admitir la culpabilidad con rebelión, porque es que realmente ha sido un poco preterinterpretado el tema. A mí, yo lo que pienso es que la instrucción del señor Llarena ha sido excesivamente polémica y excesivamente radical en algunos puntos. Yo creo que hay que ser un poco más prudentes, en mi opinión, insisto, yo no soy juez, evidentemente, pero vamos, lo estamos siguiendo muy de cerca esto. Yo creo que una instrucción sumarial no debe ser polémica o debe alejarse de la polémica y debe procurar no causar más males que los bienes que quiere producir. Y en este caso realmente pues, nos ha llevado a una situación que ya vemos la que está haciendo. Ha dicho el propio Prego, ha dicho que España está siendo el pim pam pum de Europa y lo está siendo, pero lo está haciendo quizá porque a lo mejor estamos yendo muy lejos en algunas decisiones judiciales y estoy pensando, entre otras cosas, estoy pensando, entre otras cosas, en la prisión preventiva. Estamos manteniendo una prisión preventiva excesiva, desde mi punto de vista. Yo ahí recuerdo solamente lo que decía al comienzo del programa y yo creo que va en lógica con lo que los propios abogados de los hoy encarcelados han denunciado y dicho en contra del señor Puigdemont. Por culpa del señor Puigdemont siguen encarcelados sus clientes o sus defendidos. Porque el riesgo de fuga lo ha evidenciado el señor Puigdemont, a él y 7 más. El riesgo de fuga, la señora Rovira, la señora Gabriel y los 5 o 6 consejeros que están por ahí. El riesgo de fuga sobre todo fue Marta Rovira, que es lo que le achaca. Bueno, pero si se hubieran quedado aquí todos, estarían todos en la calle, tú no puedes, esperando el juicio, Antonio, pero en la calle. Pero Antonio, tú no puedes suponer, porque sí, que esos señores se van a dar a la fuga. No puedes suponerlo. Hombre, pero si ya se han fugado 7 o 8. Pero vamos a ver, Fernando, que se han fugado. Mira, bueno, 8, Fernando, 9 o 10, los 25 ahí. Yo lo que sí que quisiera decir es con relación Perdóname un momento, tenemos que ver cuáles son las razones para mantener una prisión preventiva, que son 3. Sí. Y en este momento... Pues el riesgo de fuga es uno de ellos. El riesgo de fuga es uno de ellos. Y esa es una medida cautelar que el juez riesgo que tú creas que dictamina, decreta precisamente por eso. Perdona, Antonio. Porque hay gente que se fuga. Perdona, Antonio, que tú subjetivamente, perdón un segundo, que tú subjetivamente, el juez subjetivamente, crea que hay riesgo de fuga. El riesgo objetivo de fuga es muy difícil de determinar. Fernando, si se han fugado 10 compañeros de estos señores. Yo lo que me parece... Están en Escocia, en Bélgica, en Alemania. Se han fugado. ¿Pero qué más quieres? Todos los días se fugan delincuentes. Todos los días. ¿Me dejáis dar un apunte técnico? ¿Me dejáis dar un apunte jurídico? En España, no en este caso, en todos los casos, se abusa de la prisión preventiva. Somos uno de los países europeos con mayor tiempo. Pero que en este caso un minuto, de estancia hay una preventiva. Justificación, en otros no. No, la justificación es la misma porque las causas son las mismas. Destrucción de pruebas, reiteración del delito o riesgo de fuga. Bien, pues ya está. Hemos tenido en prisión preventiva 2 años a Granados. 2 años a Granados. Por poner un ejemplo, ¿vale? No, escucha, pero hemos tenido si se hubiera fugado a Marjaliza, pues estaría justificado que Granado hubiera estado 2 años, pero... Que por favor, permíteme que te voy a dar otro apunte. El riesgo de fuga es personal e intransferible. Se valora el riesgo de cada sujeto. Hemos tenido en prisión preventiva a todos estos bestias de la manada 2 años. Quiero decir, que es que somos un país que ejercemos de la prisión preventiva mucho. Los juristas nos quejamos que demasiado, porque estás en prisión preventiva sin haber cometido... Tú a los de la manada los habrías soltado antes, entonces. No, oficialmente tú no has cometido ningún delito. La presunción de inocencia es vital en todos los... La presunción de inocencia es vital. Pero si podemos estar de acuerdo, Marta, entonces, escucha, tres causas. Estos del proceso... ¿pueden repetir los delitos? Desde el momento que dejaron las actas, los que dejaron las actas, imposible. ¿Cómo? Los que dejaron las actas, los varios que no están de ellos se han manifestado públicamente a favor de la República Catalana. Tú puedes manifestarte a favor de la República todo lo que te dé la gana y puedes ser todos los secesionistas que te dé la gana. Lo que no puedes hacerlo es desde un puesto público usando dinero público. No, señor, vamos a ver. Sí, señora, en España no hay delito de pensamiento. Tú puedes ser independentista a muerte y eso no es delito. Vamos a ver, pero déjame que te lo diga legalmente, mira. Bueno, ahora cuando yo termino, claro. Mira, ellos pueden ser todo lo independentistas que le dé la gana y defender una idea absolutamente errónea como la de emancipar un trozo del territorio. En España no hay delitos de pensamiento. Tú puedes tener las ideas que te dé la gana. Estos estaban porque habían, desde sus cargos públicos, tomado decisiones que contravenían
normas estatales y que además iban buscando la separación de Cataluña del resto de España. Esto es clarísimo y por eso están en la cárcel. Bien, entonces, ¿podrían repetir los delitos? No, porque ya no estaban en esos cargos públicos. No podían meter la mano en la caja, ni podían declarar la independencia, porque ya no eran los que podían declarar. Pero vamos a ver, si los Jordis eran agitadores profesionales de la calle. Escucha, tú puedes que no necesitaban ningún cargo. Tú puedes agitar la calle y no eres, por eso no haces rebelión. ¿Cómo que no? No, señor, harás tumulto, desórdenes públicos. No, sí, señora, no, sí, señora, no, hombre. no. Por lo menos hemos pasado unos años en la facultad, algo me han tenido que servir, aunque solo sea el pequeño pozo. Entonces quedaba una única pata. La única pata era la del riesgo de fuga. El riesgo de fuga no es porque se haya fugado Puigdemont y no es porque se haya fugado Marta Rovira, que eso no ayuda, desde luego. Y bien más. No es pero eso no es porque tienen que valorar. Pero es que no ha condicionado. Déjame que te lo diga. No ha condicionado a la hora de tomar la decisión. No tendría que condicionarlo, ¿sabes? Pues sí, yo creo que sí. Objetivamente hay riesgo. Si me dejáis intervenir. Pero que es que ha sido mucho mejor que eso, si es que no queréis atender. Lo dice el juez en su auto. Son personas que tienen dinero, estructura y amigos en el extranjero y que por tanto tienen la capacidad de largarse. Pues ya por tanto no es el riesgo de fuga porque aunque Puigdemont se hubiera quedado en casa. No, hombre, no. Porque los amigos de Puigdemont son los mismos que los amigos de los que se han quedado aquí. Cada uno tiene sus amigos, son los mismos por eso amigos. unos han ido a Inglaterra. Pero vamos, que eso ha ayudado. Objetivamente, a día de hoy, si el señor Puigdemont no se hubiera fugado, probablemente estarían en la calle todos. Estarían igualmente encerrados todos. No lo sé, porque la estructura vamos a ver, yo lo que sí que quisiera decir es que no leéis los autos. Se ha comentado aquí de todas maneras que el juez Llarena sería controvertido, se habría extralimitado. Yo tengo que decir que a mí muchos jueces en este tiempo me han enaltecido muchísimo al juez Llarena, no lo digo personalmente. No se llega a Supremo, creo que este señor no solamente está actuando impecablemente, sino que está aguantando una presión extraordinaria. Es más, yo diría, a partir de ahora va a aguantar muchísima más presión, porque se le va a reiterar esta cuestión del presunto debate sobre la existencia de rebelión y si no sería tan solo sedición y si además no se habría estado limitado en la prisión preventiva. Desde luego yo creo que el juez Llarena sabe mucho más que nosotros de la prisión preventiva. Yo lo único que sé es que estos señores en la televisión han proclamado la partición de España. Esto lo ha visto toda España por la tele. Y efectivamente tienen amigos y tienen colegas y sus propios amigos están huidos. Y esto lo entiende absolutamente todo el mundo. Entonces, yo no creo que sea tan compleja la cuestión. Es más, sobre ese mismo supuesto habla la Constitución alemana y el Código Legal ampliamente. Y no lo tolera en absoluto. Pero olvídate de Alemania, Cristina, olvídate de Alemania, perdóname. No, déjame que te diga una cosa, es que yo creo que estás cometiendo un error. Y te lo ha dicho Martu y te lo vuelvo a decir yo. Es que, perdona, ser independentista no es delito. ¿Pero eso qué tiene que ver? Yo te estoy hablando... Estás diciendo son señores que proclaman la libertad de España. Escúchame. Esto se llama España. Pero escúchame, pero Fernando, pero vamos a ver, es que yo no estoy hablando de ideas, estoy diciendo que los Jordis, por ejemplo, perdóname, me dice Marco, los Jordis lo pueden reiterar, perdóname en este momento, los Jordis siguen en contacto con toda una red que se llaman los CDRs catalanes, que nos están oyendo muchísimas personas en Cataluña y saben perfectamente que existe, que son comités paramilitares de revolución que presionan la vida de la gente. Por ejemplo, organizan huelgas y tú sales en coche y no puedes conducir. Pero eso no es ni rebelión ni secesión. Bueno, te estoy diciendo que son delitos. Pero están en la cárcel por rebelión y secesión y tienen que poder reincidir en la rebelión y en la secesión. Pero vamos a ver, antes de acabar, ¿a qué está ordenado que, por ejemplo, un sujeto que sale de Berga un lunes por la mañana no llega a Barcelona al hospital? ¿A la irrupción del tráfico? ¿A algún tipo de disturbio callejero? ¿O más bien a decir el país es nuestro y tú te fastidias porque aquí vamos a declarar la independencia? Pero eso no es ni rebelión ni sedición. Perdona, lo que te estoy... Vamos, si esto no es rebelión, que venga Dios y lo vea. Ni rebelión, pero en cualquier caso, lo que te estoy diciendo es que el tipo delictivo por el que los Jordis han entrado, que no ha sido político, porque estos no eran políticos. ¿Han entrado por rebelión? No, han entrado, perdóname, porque alentaron a las masas a ir contra el orden legal. El tipo penal que se les ha aplicado es ese. Escucha. Y ahora no pueden volver a hacerlo porque se les ha descargado de sus cargos. Pueden perfectamente hacerlo, es más, siguen siendo reconocidos públicamente, en las asambleas se les aclama, tienen contacto con las bases y siguen constituyendo la bandera de las unidades yo no los defiendo, yo defiendo el derecho y la interpretación del derecho que haces es errónea. Ya se lo demos a Marco Chiesa en Barcelona para que nos diga qué reacciones ha habido, cómo se ha recibido esta historia allí y qué está diciendo el presidente del Parlamento y qué dice el señor Torra, entre otros. Adelante, Marco, buenas noches.
Hola Antonio, buenas noches. Pues bueno, ha sido un día bastante movido en el Parlamento. Puigdemont ya le ha dicho a su grupo parlamentario que no piensa renunciar a su acta de diputado y le ha pedido también a sus diputados que fuercen a la mesa del Parlamento a desobedecer el auto del juez de Arena en el que suspende a 6 diputados independentistas. La mesa del Parlamento hoy se ha reunido, normalmente pues se reúnen en reuniones que duran menos de una hora, la de hoy ha durado hasta 3 horas. Han dicho que esperarán, eso sí, a que llegue la notificación del Tribunal Supremo para decir cómo tiene que reaccionar el Parlamento ante esa suspensión. Han nombrado también a Joan Ridao, el ex portavoz de Esquerra Republicana, como nuevo letrado mayor de los letrados del Parlamento, y también han solicitado a los letrados pues un informe para ver cómo tienen que gestionar este auto del juez de Arena, en el que, insistimos, suspende pues a 6 diputados independentistas. Y como decías, Antonio, pues el independentismo está dividido. Por una parte, Junts per Catalunya, Puigdemont y los suyos, y también la CUP, creen que se tiene que llevar a votación esta suspensión de los diputados independentistas, que se tiene que votar en el Parlamento. Y por otro lado, una parte importante de Esquerra Republicana, que cree que, como ha propuesto el juez Llarena, se tiene que plantear la posibilidad de sustituir temporalmente a estos diputados. En cualquier caso, la semana que viene hay un pleno ordinario y otro solicitado por Ciudadanos para discutir sobre la fractura social que existe en Cataluña. Y, como ha dicho hoy Eduard Pujol, pues esta decisión de la justicia alemana, según Eduard Pujol, pues tiene que provocar que el delito de rebelión desaparezca del procedimiento judicial. Además, están esperando a este informe de los letrados del Parlamento, habiendo nombrado a Joan Ridao como presidente de los letrados, y todos los diputados han dicho que no piensan renunciar a su acta de diputado. Por tanto, la semana que viene es posible que el Parlamento se enfrente a una desobediencia. Bueno, pues más lío en Río. Gracias, Marco Chiasa. Mira, estabais hablando de los Jordis, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, los ex líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium, los brazos, en este caso brazos ejecutores del procés, si se me permite la agitación callejera. Están en prisión por un delito de sedición, presunto delito de sedición. ¿Qué hicieron estos señores? Pues están acusados de haber dirigido y alentado, lo que decías tú, a las masas los días 20 y 21 de septiembre para intentar impedir, aunque no lo lograron, la operación Anubis contra la celebración del referéndum independentista del 9 de octubre. Ese fue el motivo por el cual y taconeando encima el coche de la Guardia Civil. Seguramente hay. Ya está. Pero perdona, en este caso sedición. Entre sedición y rebelión hay un pequeño detalle. Pero mira, dejando más allá, probablemente inesperada para todos nosotros en este momento, yo lo que digo es que aquí estos se están superponiendo 2 planos. Uno es el meramente jurídico y judicial. Yo creo que fue un error entregar al brazo judicial todo este proceso, que creo que fue un error de partida. Y otro es el de las posibles soluciones. Déjame que me muestre optimista en ese punto. Estoy hablando con gente del gobierno que me dice que, por ejemplo, los contactos de hoy de Pere Aragonés, que ya tiene delito llamarse Aragonés siendo el vicepresidente secesionista catalán, pero bueno, que Pere Aragonés ha mantenido hoy con Carmen Calvo y con la señora Calviño, pues parece que van desbloqueando caminos. Y a mí eso me parece que es muy bueno. Mañana el Consejo de Ministros seguramente dará luz verde ya a la comisión, a la parte estatal de la Comisión Negociadora Bilateral, en la cual estará pues Teresa Cunillera como una figura muy destacada, y algún ministro habrá. Y yo creo que a partir de ahí pues se va a hablar de economía, se va a hablar de dinero. Evidentemente nos va a costar dinero esto, nos va a costar dinero. A ellos les va a costar otras cosas, pero a nosotros nos va a costar dinero. Y luego, oye, el juicio cuando se sustanciará. A mí lo que no me parece bien es... creo que estamos haciendo un flaco favor a todo esto, Cristina, diciendo es que no pueden proclamarse independentistas en la televisión pública. Claro que pueden. Claro que pueden. Fernando, no me has entendido. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que no puedan proclamarse independentistas. Yo lo que digo es que no se puede votar en la Cámara catalana un decreto de independencia de España. Entonces, si ya no eres diputado, no puedes reincidir. Pero no volvamos a la discusión previa. Yo lo único que quiero decir solamente una cosa, nada más. A mí me parece que ya no es el momento de los halcones. No es el momento de los halcones, sino más bien es el momento
Entonces, de lo que está haciendo el gobierno, que yo creo que lo está haciendo bien. Pues déjame replicar a eso, porque eso verdaderamente es tan grave. El gobierno sabe que viene un septiembre y un octubre calentito y simplemente se están cargando de razones para que los catalanes, los independentistas, no puedan justificar ese papel de victimismo. A lo mejor se están preparando para la diada, efectivamente. El gobierno sabe que viene un septiembre, octubre caliente, porque los independentistas no se contentan con nada. Se han llevado los presos y quieren dar libertad. Yo lo único que digo es que no lo están haciendo mal. Tienen al señor Urkullu, al Endacari, como espejo los independentistas, que ha conseguido cosas desde la moderación. Y desde la moderación. Y ellos apuestan por la radicalidad. No saben otro camino. ¿Sabes cuál es el porcentaje de independentistas en el País Vasco ahora mismo? Un 16%. Mira, Jauregui. O sea, pues esto es lo que tenemos que conseguir. Perdonadme un segundo, porque no, es que aquí se han dicho cosas... Pero política con gente sensata. Pero es que aquí son los que tenemos. Bueno, ahora yo... es lo que tenemos, esa gente es lo que tenemos. Si me permitís, realmente yo es que estoy perpleja. Quiero decir, es que hace nada habíamos conseguido frente al independentismo un pacto de PP, de PSOE y de Ciudadanos. Y este gobierno que tú encareces lo ha roto. Ahora mismo se reúne con los independentistas, a los que concede, por ejemplo, el llevar a Cataluña a unos presos que son recibidos como héroes públicos. Y lo recibe un señor que se supone que es el jefe de prisiones y que lleva aquí un cartel que dice fuera los presos estos de las prisiones. Pero cumple la ley penitenciaria. Pero es que además sí, cumplirá lo que tú quieras. Se han abierto 5 embajadas y en las 5 embajadas el mandato de Quim Torra ha sido expandir la República Catalana. O sea, ahora mismo con mi dinero y el de los oyentes se está en 5 del mundo vendiendo la idea de la República Catalana. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez, que antes cerró un pacto con el PP y con Ciudadanos para ir en nombre de los constitucionalistas catalanes, de los que nadie habla ahora, en defensa de la unidad de España y de lo que quiere la mayoría de los catalanes. Ahora bien, Pedro Sánchez se reúne con este señor, que le lleva la ratafía, que es una paletada, porque aguardiente hay en toda España, en todos lados, y desde luego llegar con una botella de aguardiente y una empanada a un sitio es una cosa muy paleta, pero claro, él es de un pueblo de Gerona, ¿qué le vamos a hacer? Porque esto te lo dicen en Barcelona, que se están despiporrando de la ratafía. Entonces, él llega con la ratafía y el otro llega con el librito de la Moncloa, de si esta fuente, aquella otra. Al final, ¿qué dice este señor? Que él, independencia. Y el otro le dice, yo te voy a ir al final, pues que se acaba de anunciar que en verano, en la conmemoración de los muertos españoles en Cataluña, no va a estar el rey porque no le van a invitar. Y lo vamos a tener que aguantar todos los españoles que estamos representados por este señor. Cristina, un momento, y para el otoño se ha organizado una manifestación magna que quieren llenar una de las calles más grandes de la Diagonal. Decir algo. Lo único que digo es que lo que ha hecho Sánchez, que yo me parece que es una posición razonable teniendo en cuenta la anterior. La anterior era puertas cerradas y espaldas el PSOE. golpeadas. A mí el PSOE también. A mí me parece que ahora es una posición razonable, porque entre otras cosas con quien se está entrevistando el señor Sánchez es con el presidente de la Generalitat, que nos gustará o no nos gustará, a mí no me gusta un pelo, naturalmente, pero es el presidente de la Generalitat y con él hay que hablar. ¿O es que no hay que hablar con las autoridades catalanas, que están, por cierto, ahí porque han sido elegidas? ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, a mí no me gustaría que estuviese sido el resultado, a mí no me gusta nada de lo que está pasando, pero está pasando y hay que gestionarlo de la mejor manera posible y empezar en plan, lo siento mucho, Cristina, te lo voy a volver a decir, empezar en plan halcón me parece que es ahora lo más desaconsejable del mundo. No te preocupes, que la hora de los halcones volverá. Pues espero que no vuelva. Volverá a la hora de los halcones. Espero que no vuelva. Acuérdate, en octubre, sin ir más lejos. Ya lo verás. Y entonces apelará a la responsabilidad del Estado del PP y de Ciudadanos. Pero yo quiero que los halcones tendrá que apelar a la responsabilidad del Estado y al sentido del Estado. Acuérdate. Yo quiero, Antonio, que los halcones sean ellos. Sean los de la CUP. Sean los de la CUP. Sí, como tú hablas de halcones de la parte constitucionalista, por ser constitucionalista, y yo te digo, esos halcones... Estoy hablando de diálogo. Estoy hablando simplemente de que hay que seguir por esta vía. Si podemos hablar que no reciban a los independentistas. En vegetariano, como bien dices tú, Antonio. Yo ya lo he dicho 20 veces y lo repetiré. Al tigre no se lo va a convertir jamás en vegetariano. Estos señores quieren ser separatistas y independentistas y quieren su república independiente y no le vamos a convencer ni con 6.000 millones ni con... Si no lo hacen ahora, lo harán dentro de 3 meses o 4 meses. Así va a ser. Esto no se soluciona para siempre, Antonio. No, hombre, se trata de conllevárselo un tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto es así. Hay que exigir por lo menos un mínimo de lealtad. Firmeza del Estado y si no, 155. ¿Dónde vamos a llegar? Bueno, en cualquier caso, en septiembre y octubre volveremos a apelar al sentido de Estado de aquellos que ahora están siendo, digamos, apartados, porque a lo mejor huelen a eso, a halcones. Estamos de vuelta enseguidita mismo. Hasta ahora. Guerra al diésel. Tiene los días contados. El gobierno plantea varias medidas para acabar con este combustible. Precios más altos y menos facilidades para adquirirlos. ¿Qué impacto puede tener en los fabricantes?
Y en los conductores. Me parece una barbaridad teniendo en cuenta la cantidad de vehículos diésel que hay. Lo único que van a hacer es ganar pasta. ¿Qué comunidades se verán más afectadas? Todas las claves con Carlos Cuesta a continuación. Vamos a ocuparnos de esas preocupantes medidas o el anuncio o anuncios preocupantes que ayer hizo la señora Celaá, la ministra de Educación, en lo que supuso un ataque bastante notable y contundente contra la enseñanza concertada, que ha puesto en guardia, lógicamente, a los padres y alumnos de esos colegios concertados, porque es un ataque fundamentalmente a la libertad educativa. Hoy en los periódicos de mañana, ya viernes, que me están llegando a las portadas, hay todavía referencias a ese asunto. Por ejemplo, veo en El País indignación en los centros católicos por la reforma de la enseñanza concertada, o por ejemplo ABC, que se hace eco de la nota de la Conferencia Episcopal, concretamente de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, que ha defendido la educación concertada católica al recordar que los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. Estamos hablando, por cierto, y por tanto, de algo tan importante, tan constitucional como es el derecho y la libertad a que los padres elijan qué modelo de educación desean para sus hijos. Antes de saludar a nuestros invitados, Raquel Caldas, danos detalles en relación con esa nota, por cierto, de la Comisión Ejecutiva, de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a andar los puntos que ha marcado esa nota de la Conferencia Episcopal Española, en la que muestra su disconformidad por la propuesta hecha por la ministra. En esa nota se dice textualmente que los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. El sistema educativo, que engloba la educación pública, concertada y privada, es un sistema consolidado en nuestro ordenamiento que respeta la libertad de elección de los padres. Pero va más allá, matiza, la asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo. Es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del Estado impuesta por los poderes públicos. Estos dos son los puntos principales que se destacan en esa nota de la Conferencia Episcopal, Antonio. Bueno, Sandra Moneo es diputada y portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso y ha vivido muy de cerca, claro, estos intentos de llegar a un pacto de Estado por la educación durante los meses de legislatura en los que el PP gobernaba, pero que de pronto aquello saltó por los aires cuando el PSOE abandonó la comisión con la excusa de que quería un 5% del PIB, ¿verdad?, en inversión en educación. Sandra, buenas noches. Buenas noches, un placer. Y eso fue lo que hizo saltar, ¿no? Bueno, esa fue la justificación. La justificación dice, o se invierte un 5% del PIB en educación, o nosotros nos vamos de este pacto por la educación. Y ahora resulta que, si te he visto no me acuerdo, eso ya no es un problema. El problema es la enseñanza concertada y la religión. Bueno, efectivamente, de ese 5%, desde luego la ministra Joer no dio explicación ninguna. Y bueno, vino a corroborar lo que nosotros dijimos, que la excusa de la financiación era simplemente un pretexto que tenía el Partido Socialista para levantarse de un pacto en el que llevábamos año y medio trabajando, yo creo que de forma bastante responsable y concienzuda, pero también nosotros pusimos muy claro cuáles eran los límites del pacto. Nosotros creíamos que el pacto tenía que fundamentarse sobre pactos ya consolidados, y el pacto consolidado es el del artículo 27 de la Constitución española. Por lo tanto, construir un acuerdo sobre consensos ya existentes. Y ayer, evidentemente, la ministra, con su exposición, pues, en fin, hizo saltar por los aires un consenso fundamental, que es ni más ni menos que la libertad de enseñanza. ¿Y ese ataque a la concertada? ¿Qué explicación tiene? Pues, ¿Es algo consustancial el PSOE cada vez que llega al gobierno? No, ¿O no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene que dar respuesta a sus socios de gobierno. Es decir, el Partido Socialista tiene 84 diputados y ha alcanzado el gobierno con el apoyo de Podemos y con el apoyo de otros partidos. Algunos de ellos, además, no creen ni siquiera en la unidad de España. Otros se han manifestado abiertamente a favor de una escuela única, pública y laica, que choca frontalmente, por supuesto, con el modelo consolidado en la Constitución. Y, por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista tiene que dar respuesta y tranquilizar a sus socios de gobierno. Pero claro, nosotros le dijimos con qué camino, qué socios quiere para andar el camino, porque con el Partido Popular no va a poder contar. Es decir, nosotros, con absoluta y meridiana claridad, para nosotros el artículo 27 de la Constitución es una línea roja. Nosotros creemos profundamente en la libertad de los padres y el derecho que tienen a elegir la educación y el modelo educativo que tienen para sus hijos. Y también le dijimos ayer a la ministra, usted pretende hacer una reforma de la asignatura de la religión, pero usted tiene que dar respuesta primero al artículo 27.3,
que permite a los padres elegir y además que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones, y también a los acuerdos Iglesia-Estado, que son un tratado internacional de obligado cumplimiento. Pero además es que si tú retiras, o sea, si tú dejas a la asignatura fuera de la evaluación académica, estás incumpliendo además parte de esos acuerdos Iglesia-Estado. Totalmente. Y además no ofreces una alternativa. Claro, tampoco. Estás incumpliendo parte de esos acuerdos. Desde el punto de vista religioso. Efectivamente. O sea, la propuesta nuestra y la que hemos trabajado y además la que pusimos en la mesa ya con la ley de calidad de Pilar del Castillo fue que la asignatura de religión tenía que ser de oferta obligatoria, de elección voluntaria, que tenía que tener una alternativa y que por supuesto tenía que ser evaluable, porque curiosamente fue un ministro socialista el que dijo eso de que todo lo que no se evaluaba se devaluaba, fue el ministro Gabilondo, y yo comparto eso. Por lo tanto, efectivamente tiene que tener una evaluación y tiene que tener una alternativa. Y luego podemos hablar de valores éticos, pero a nosotros nos gusta más hablar de valores constitucionales. Nosotros, en fin, cuando negociamos el pacto con el ministro Gabilondo, pusimos encima de la mesa la posibilidad de una asignatura sobre principios constitucionales y sobre el ordenamiento jurídico que creemos que tienen que aprender los alumnos en educación secundaria. Y luego en educación primaria, por supuesto, la transversalidad en respeto, en nuestro ordenamiento, en los principios sustanciales, lejos del adoctrinamiento, porque nosotros, desde luego, lo que no vamos a sostener y apoyar es una educación para la ciudadanía con otro título. Claro. Sandra, pero claro, nuestros espectadores probablemente se estén preguntando por qué de pronto de nuevo es un problema para el gobierno del Partido Socialista y de Sánchez la educación concertada o la enseñanza concertada. Estamos viendo que es un modelo que ha cohabitado perfectamente con la pública. Yo creo que no ha habido ningún problema, que se sepa. Ha habido una cohabitación perfecta entre la enseñanza pública de colegios públicos y concertada, sin ningún problema. Aquí nadie ha cuestionado el modelo. Y de nuevo, otra vez dice, no, es que no nos gusta. Vamos de nuevo a intentar que prime lo público sobre lo concertado. ¿Por qué? Bueno, si estamos supliendo las necesidades de allí donde no llega a lo mejor lo público. Vamos a ver, el Partido Socialista, cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, es cierto que ha tomado determinadas decisiones en las leyes, en fin, que no consideraba en algo fundamental para nosotros, que es la demanda de las familias, y un hecho importantísimo, que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Pero es cierto que ha permitido que la enseñanza pública y la enseñanza concertada convivieran. Pero también es cierto que a lo largo de este último año, mientras se negociaba el Pacto por la Educación, el Partido Socialista presentó varias iniciativas, proposiciones de ley, y una de ellas, desde luego, suponía un ataque frontal contra la enseñanza concertada. Otra cuestionaba la enseñanza diferenciada, pero bueno, en estos momentos existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ha desmontado los argumentos del Partido Socialista y que dice que la ministra pone en duda. Y que la ministra puso en duda. La señora ministra puso en duda una sentencia del Supremo, nada más y nada menos. Efectivamente. Por lo tanto, bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene que saber, en fin, en qué lugar se ocupa. Él es un partido en estos momentos de gobierno, tiene que cumplir las leyes, tiene que cumplir la Constitución y tiene que saber cuáles son los socios que quiere para reformar el sistema educativo. Nosotros estamos dispuestos a reformar el sistema educativo, pero no saltándonos los derechos fundamentales de la Constitución. Voy a saludar a don Luis Centero, que es secretario adjunto de Escuelas Católicas, portavoz y secretario adjunto de Escuelas Católicas. Don Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Le pregunto a usted algo que le planteaba también a Sandra Moneo. ¿Por qué el PSOE, cuando está en el gobierno, siempre amenaza con eliminar la educación concertada? ¿Qué razón hay detrás de esto? ¿Este es el problema de la enseñanza en España, la concertada? ¿O hay otros problemas mucho más, en fin, evidentes que deben priorizarse para mejorar los niveles de educación que este? Pues desde luego a nosotros nos parece que dentro de los principales problemas que tiene el sistema educativo español no está entre los principales, ni mucho menos, la confrontación que quiere buscar el Partido Socialista entre la enseñanza pública y la enseñanza concertada. La única explicación puede ser que, como bien acaba de citar ahora Sandra Moneo,
el Partido Socialista tiene que rendir cuentas, evidentemente, a los socios parlamentarios que le han apoyado a Pedro Sánchez, por un lado. Y por otro lado, el Partido Socialista actual no es el Partido Socialista ni siquiera que redactó la LOE en el año 2006. En el año 2006 se contemplaba una dualidad de redes de centros sostenidos con fondos públicos basados en la red pública y la red concertada. Y eso está reflejado en la LOE. Ahora mismo lo que quiere la ministra Isabel Celaá es suprimir esa complementariedad de redes y dar prioridad absoluta a los centros públicos, de tal manera que las familias no puedan elegir la enseñanza concertada, sino que tengan que ir a los centros públicos, y cuando ya no haya suficientes plazas en los centros públicos, entonces la concertada quedaría como una ayuda, de forma subsidiaria para esas familias. Nosotros entendemos que eso atenta contra el artículo 27.1 de la Constitución, que pone en plano de igualdad el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. Y hubo otra cosa ayer que estábamos comentando anteriormente, señor Centeno, y es el hecho de que pueda cuestionarse una sentencia de nada más y nada menos que del Tribunal Supremo, que, en fin, dejaba a las claras que la enseñanza diferenciada es perfectamente posible y no solamente debe potenciarse o en ese sentido mantenerse, sino que debe estar también sujeta a esos conciertos sin ningún problema. Y la ministra cuestionó que eso pueda hacerse a partir de ahora. Sí, efectivamente fue también un dato sorprendente que la ministra cuestionase esa sentencia, ¿no? Lo que ha dicho tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional recientemente es que el modelo de educación diferenciada es un modelo plenamente constitucional, siempre y cuando los contenidos se atengan, por supuesto, a la Constitución y no haya ninguna discriminación o vulneración de los derechos fundamentales. Eso en los centros de educación diferenciada en España se cumple. Por lo tanto, lo que tiene que plantearse el Partido Socialista es que si cree que la educación diferenciada es ilegal, es inconstitucional, a pesar de que ya acaba de decir el tribunal que no lo es, pero bueno, si ellos insisten en esa idea, lo que tendrían que hacer es prohibir la existencia de los centros de educación diferenciada, porque estarían incumpliendo supuestamente esos centros la Constitución y los tratados internacionales. Lo que no cabe es decir, son centros que cumplen la Constitución, son centros que pueden funcionar legalmente, pero les vamos a negar el derecho a la financiación pública porque no nos gusta ese modelo, ¿no? Eso sí que supone un atentado a la igualdad, a la equidad y, por supuesto, a la libertad de elección de las familias. Lo que hay aquí es una aversión a la libertad en definitiva, por parte de un concepto, de unas posiciones desde el punto de vista político que no son compatibles con el derecho a la libertad que tienen los padres, por supuesto, a decidir qué modelo de educación quieren y desean para sus hijos. Y ahí entronco también con el tema de la religión, por ejemplo. Sí, efectivamente, lo que subyace en todo este barullo que ha suscitado la ministra con sus declaraciones es que el actual Partido Socialista parece que no cree realmente en la libertad de los individuos, en la libertad de los ciudadanos, ¿no? En una materia tan importante como es la educación. Ellos prefieren la planificación escolar, es decir, a cada familia le corresponde llevar a sus hijos al centro público más cercano a su domicilio. Les guste o no, esté de acuerdo con sus convicciones o no, etc. Ellos se arrogan esa competencia que tienen las familias, que tienen los padres, sobre la educación de sus hijos. Y ese es el trasfondo que subyace en el actual Partido Socialista, aunque nos duela y nos pese a todos, ¿no? Y en segundo lugar, eso también se traduce en la visión que tienen de la religión. Es decir, ellos tienen una visión de la religión escolar como adoctrinamiento o de alguna manera como catequesis. Nosotros lo que defendemos es que se cumplan los tratados con la Santa Sede, vigentes actualmente, que son del año 79, algunos siguen pensando en el antiguo concordato preconstitucional, y los actuales acuerdos son del año 79, por lo tanto constitucionales, donde señalan en uno de estos acuerdos que la enseñanza de la religión tiene que estar como una asignatura más, en las mismas condiciones que el resto de asignaturas y por lo tanto ser una asignatura curricular, ser una asignatura de oferta obligatoria y ser una asignatura evaluable. Parece que ellos piensan que la asignatura de religión lleva implícito un adoctrinamiento.
cuando esto no es así. La enseñanza del hecho religioso, la enseñanza de la religión católica, se puede estudiar como se estudia la filosofía, como se estudia la ética, como se estudia la historia, y por lo tanto ser evaluable y contar para el expediente académico del alumno, ¿no? Y eso es lo que nosotros defendemos, y es lo que el Partido Socialista considera que no es así, que los centros católicos están regalando las notas por las creencias de los alumnos y nada más lejos de la realidad. Nosotros creemos que tiene que ser una asignatura con el rigor académico que se merece y por lo tanto ser evaluable, porque como bien ha dicho Sandra Moneo, lo que no se evalúa se devalúa y por lo tanto los alumnos dejarían automáticamente de seguir las indicaciones y los contenidos de la asignatura. Una cosa más, señor Centeno, ¿hay alguna posibilidad de que esto se reconduzca? ¿O a partir de ahora vamos a asistir al decreto ley, al decretazo, y cargarse, por ejemplo, aquello que la LOMCE, pues hombre, tiene recogido en materia de educación concertada, sin contar con ustedes, con los centros concertados o con la oposición, en este caso el Partido Popular? Porque yo de Ciudadanos no me atrevo a decir en qué posición está en este tema. No sé si está con ustedes, está al lado del PP o está al lado del PSOE. Sí. Bueno, yo tampoco me atrevo a hablar por boca de terceros, pero a la pregunta más concreta, si esto es reconducible, nosotros desde Escuelas Católicas queremos pensar que sí que es reconducible, es decir, que todavía estamos a tiempo de que estas medidas que ha propuesto la ministra en el día se pueden dialogar, se pueden negociar con las organizaciones representativas de todos los sectores de la comunidad educativa, si es que realmente la ministra se cree las palabras que dijo en la toma de posesión, por ejemplo, del secretario de Estado de Educación, don Alejandro Tiana. Ella creía en el diálogo, ella creía en el consenso, ella creía en el pacto. Bueno, pues si eso es cierto, tenemos que creer, aunque sea tímidamente, que existe un rayo de esperanza y que cuando nos sentemos y la invitamos de nuevo, aunque ya lo hemos hecho por escrito, a que convoque la mesa de enseñanza concertada, podamos discutir tranquilamente de estos aspectos. Ahora bien, no descartamos que al final el Gobierno, por las presiones o por propia convicción del actual secretario general del Partido Socialista, intente aplicar estas medidas por Real Decreto Ley. Si esto se llevase a cabo, pues nosotros tendríamos que dar la respuesta adecuada, porque consideramos que es una vulneración de los derechos fundamentales de las familias. Luis Centeno, portavoz y secretario adjunto de Escuelas Católicas. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿En qué sitio, en qué lugar, en qué posición está Ciudadanos en todo esto? Le pregunto a usted, doña Sandra, por si acaso puede aclararlo. Yo de verdad que lo desconozco, no sé ahora mismo. En fin, bueno, yo creo que tendríamos que preguntárselo a ellos. Es cierto que, bueno, a lo largo de estos meses y en el marco del pacto hemos trabajado en líneas muy próximas, pero bueno, yo creo que el tema de la libertad no basta con defender el artículo 27, sino hay que interpretarlo conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional y conforme a la sucesiva jurisprudencia que tenemos, ¿no? Y entonces, basándonos en esa jurisprudencia, es donde decimos que la libertad de elección de los padres está plenamente consolidada por la Constitución española, que es un derecho fundamental que se encuentra en el título primero de la Constitución y que, por lo tanto, el hecho de elegir un centro y un modelo educativo es algo que tiene que preservarse y que cualquier ataque a ese derecho fundamental, pues evidentemente contradice la Constitución. Y eso es lo que nosotros decimos. A ver, la verdad que ya no impone el tiempo. A ver, porque se pueda oír algo diferente a todo lo que se ha dicho, porque yo estoy rotundamente en contra del 90% de lo que he escuchado aquí y me gustaría poder defenderlo. Claro, por supuesto. Querer decir que no hay ideología en el modelo educativo que se ha defendido durante X años hasta ahora y que ahora se va a empezar a aplicar ideología es querer engañar. Cuando un partido llega al gobierno, impone su ideología en sus modelos de todo. Su modelo de sanidad, su modelo de educación, su modelo de circulación, su modelo energético. Eso es lógico y es constitucional y legal. Bien, el Partido Socialista ha defendido siempre, incluso cuando Felipe González inventó la concertada, defendía la educación pública. Como no había una red de colegios públicos suficiente cuando se hizo la enseñanza general básica y se obligó a escolarizar a todos los niños de España, se recogió la concertada como algo temporal. Bien, ha quedado en el tiempo, está funcionando, de acuerdo. Pero en tu ideología, en la ideología del PSOE desde su nacimiento, está que la enseñanza ha de ser pública, ¿vale? Es su ideología. Ganas unas elecciones o ganas el gobierno y dices,
yo tengo que elegir si apuesto por dar más dinero y desarrollar más el modelo que tenemos ahora triple de la privada por un lado y el dinero público dividido en concertada y pública, o ese dinero público que yo decido dónde lo pongo porque soy el gobierno y soy el que manda, voy a ponerlo más en la pública. ¿Pero por qué? Esto, minuto, porque es mi ideología y he ganado las elecciones. No, es mi ideología. ¿Ha ganado las elecciones? No las ha ganado. Es que ese es un matiz importante. No ha ganado las elecciones. En este país, a ver, con 84 diputados no puedes imponer. En este país gobierna el que tiene más. 84 diputados. Bueno, como va a gobernar el Partido Popular el que tenga más compromisarios. Oiga, la vida es así. No se atiende al voto directo, se atiende al voto delegado. Pero, pues en el Martu, Congreso. ¿tú has estudiado en colegio concertado religioso? Yo he estudiado en un colegio. Y a mí no me han adoctrinado en ningún momento. No hablo de que sea doctrina. Y me siento orgulloso de ser producto de esa educación concertada católica. Por los valores que me han dado. Y luego me he ido a la educación pública y me ha ido también muy bien. Déjame hablar, Negre. Aquí han defendido la concertada, aquí y allí. Entonces voy a defender la pública yo, si me dejáis. Si hay pluralidad o si hay que imponer que la concertada es lo único bueno y que hay que defenderla, pues ya está. No, el que impone tu partido mediante decretazo. Yo te digo, cuando gobierna aquí en la Comunidad de Madrid, que ha gobernado el Partido Popular la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ha habido barrios de desarrollo de Madrid, por ejemplo, Las Tablas, sin un colegio público no concertado décadas, porque no ha querido el Partido Popular, porque los padres lo reivindicaban. ¿Tienen derecho a elegir? Sí, señor, las asociaciones de padres de Las Tablas han estado pidiendo un colegio y un instituto público. No debes ponerte violenta. No, te quiero terminar un argumento sin que se me interrumpa. Es que no me dejáis terminar un argumento porque no os gusta. Habéis defendido el vuestro y yo estoy aquí en silencio. No, yo no he defendido nada. En Madrid, yo estoy callada y no grito. Te pongo un ejemplo. Las Tablas. Los padres firmando porque primero no había colegio, se hizo el colegio después de muchos años de pedirlo y hasta el año pasado no había instituto público no concertado. Y lo pedían los padres, pero como el modelo ideológico de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid era otro, no se hacía. ¿Por qué? Porque habían ganado las elecciones, tenían el gobierno e imponían su sistema. No, señor. Hombre, no, señor. Esto es el evangelio. No, señor. Venga, a ver. No, señor. Todo el mundo sabe en España que muchísima gente quiere ir a colegios concertados y no podemos. Porque yo he tenido que matricular a mis hijos en casa de mis tíos porque en mi barrio no podía ir al colegio que yo quería. Y yo reclamo el derecho a elegir. Pero si en Madrid Esperanza Aguirre puso a elegir el colegio donde quisiera. Lo que tú quieras, hija mía, pero yo he tenido 3 hijos. Y mira los años que hace. Pues yo he tenido 3 hijos, he vivido en Hortaleza y para escolarizar a mis hijos he tenido que escolarizarlos fingiendo. Bueno, pero tengo 53 años, no 98. Vino Esperanza 98. Si deja a esta señora de gritar, diré que en general los colegios concertados encuentran que su demanda es muy superior a la que se les permite. Es más, hace muchos años, y desde luego claramente en Asturias, claramente en Andalucía, claramente en Valencia, los colegios reclaman al Estado poder hacer más aulas porque los padres quieren ese espacio y el Estado dice que no. Entonces yo digo una cosa, pero yo digo una cuestión. Yo no me creo que el Partido Socialista, y voy a decir ahora una cosa que no tiene solamente que ver esto, vaya a una reforma educativa por el bien de las personas. No es cierto. Yo creo que cuando estaba en la mesa educativa tenía otras prioridades que no eran ni la asignatura de religión ni la concertada. El Partido Socialista está eligiendo un abanico de temas que coinciden con las prioridades de Podemos y de la ultraderecha. En todos los ámbitos. Han ido a por la asignatura de religión, la tumba de Franco, que yo flipo. El tema de la concertada, la eutanasia, la vuelta de los presos de ETA al País Vasco, la vuelta de los golpistas a Cataluña. ¿Y qué están buscando? Están buscando el acuerdo con Podemos, el triunfo después de las elecciones de lo que siempre ha buscado Pedro Sánchez, el acuerdo entre la vuelta, como dice él, al único bloque de la izquierda de Podemos y de PSOE. ¿Y qué busca de la derecha? Que surja una ultraderecha, como ha pasado en Alemania y en Francia, y se parta a la derecha. Y ya está. Y todas estas cuestiones, Martu, no es un problema de reflexionar sobre el bien, porque no es verdad. Y no es verdad que cuando llega un partido impone las cosas. Todos los socialistas son malvados y no tienen ideología. No, querida, no. Y en las comunidades pero donde tú no gobierna el puedes, PSOE, si que me se dejas apuesta por la acabar, que yo pública, te he son dejado a malvados ti, también. sí, te diré que la experiencia revela que muchos... Sí, brevemente, y Sandra, ya para despedir el tema. Venga, solamente. Sí. A ver, yo es que estoy profundamente en desacuerdo con lo que ha dicho Martu, me parece muy preocupante. Ese concepto de que si gana un partido va a imponer por pelotas, con perdón de la palabra. Por mayoría parlamentaria. Pero si no la tiene. Bueno, si sus socios se la dan. Bueno. Va a imponer. ¿A cambio de qué? Por narices. Y por mayoría parlamentaria o por lo que tú quieras, pero por narices. Una cuestión que realmente debe ser sometida intrínsecamente a consenso es que estamos perdidos. Si pensamos que el rodillo se permite en todas las cuestiones, esto no puede ser. A mí, yo la verdad, no quiero entrar en el fondo de los colegios concertados, ni siquiera de la asignatura de la religión.
Yo he educado a mis hijas como me ha parecido y porque he tenido libertad para educarlas, que es lo que yo quiero. Oiga, si no quiero que estudie religión, que no estudie religión. Pero que me dejen en paz. Y que dejen estudiar religión a quien quiera, intentando imponer una cosa solamente porque tengan una mayoría parlamentaria, Martu. Hay cosas y la como derecha viene sucediendo 40 años. Y la derecha es muy culpable también. Si yo no estoy diciendo que sea yo no estoy aquí hablando en términos de derecha e izquierda, estoy hablando simplemente en términos de que nunca hemos sido capaces de consensuar un plan educativo decente. Y mira lo que nos está pasando. Y mira lo que nos está pasando. Martu, y la izquierda. Sandra sabe muy bien que yo me dedico a cosas de educación, hemos hecho cosas juntos, hemos hecho alguna investigación juntos y sabe muy bien lo que pienso en esto. Yo no soy ningún meapilas ni estoy jugando en esta dialéctica, estoy simplemente jugando en la dialéctica de la libertad. Yo quiero que a mí, a la hora de educar a mis hijas, se me permita tener una libertad. Elegir el modelo que tú quieras. Que no me venga un gobierno ni regional, ni local, ni central. Como viene que no me pasando venga, hasta ahora. como viene, pues sí, pues es que yo no quiero que ocurra lo que viene pasando hasta ahora, Martu. Si lo que estoy diciendo es que ya va siendo hora que cambiemos. Nadie se ha quejado de lo que venía. Aquí me impone, pero vamos a ver, Martu, ¿en qué región, en qué comunidad, en qué ciudad, en qué pueblo le Madrid, las tablas, no tienes posibilidad de llevar a tu hijo a un instituto público porque no lo hay. Te estoy diciendo que yo he conculcado la ley. Y le estoy diciendo públicamente. Y como yo montones de padres, ¿por qué no podemos llevar a los niños donde queremos? ¿Por qué será? Pero es que será el caso contrario. Yo os pongo un ejemplo claro. Vosotros habláis de cuando hace 40 años mis hijos eran pequeños. Hace 40 años, pero si yo tengo 53, a los 13 no se tienen hijos. La educación concertada da cobijo a mucha gente sin recursos. Yo estaba en un colegio concertado donde no he tenido que pagar ni un euro. Y es así, y había gente de todos los estratos sociales. La educación concertada católica no es solo para ricos, hay de todo tipo de clases sociales. No he dicho nada. En la izquierda hay gente que piensa que es para las. Aquí esto es cuestión de modelo, lo que decía antes Fernando, que es un modelo de libertad. Perdón, de modelo. Es una cuestión de libertad, que tú puedes elegir libremente. Y tú dices que no. La mayoría de los barrios, como tú dices, la mayoría de ciudades, tú puedes elegir si quieres llevar a tus hijos a un público o a uno concertado. Puede haber alguna excepción, pero hombre, no convirtamos en lo general. Si no puedes, Martu, muy mal. Del barrio de las tablas, poder por eso el gobierno quiere apostar por poner dinero en la pública. No es así. En la mayoría de los pueblos y ciudades de España, los ciudadanos de este país, felizmente pueden elegir llevar a sus hijos a la escuela pública o a la concertada. Y desgraciadamente, en el peor de los casos, la mayoría no pueden llevar a la concertada porque no hay plazas. Suele pasar eso. Suele pasar. Vamos, esa es la experiencia. Bueno, yo tengo aquí una oyente, Sandra, rápidamente, Carmen Iglesias Usel, que dice, lo que dice Garrote no es verdad. Bueno. Desde que se inauguró las tablas, desde el principio se puede llevar al hijo a un colegio público. Yo vivo allí. El instituto, si no me estaba yo recogiendo firmas el año pasado. No hay instituto público en las tablas. Aunque así sea, es una excepción, no es lo general. No. Porque en los barrios de desarrollo es lo que sucede. En todos los barrios de Madrid, de todos los barrios de Madrid. En los barrios de desarrollo primero se han hecho los colegios concertados y cuando ha habido tiempo y dinero de Castilla, León, de Andalucía. Hombre, entre otras cosas, porque suponen un ahorro enorme para la escuela pública. Y si no hay dinero suficiente... Es ideológico. No es ideológico. Es un problema de bolsillo. No es ideológico. Martu. Claro que lo es. Pero si yo no digo que no, yo digo que estamos haciendo como lo de Casablanca. ¡Uy, Dios mío, aquí se juega! Pues si en todas las comunidades autónomas, depende del color, el gobierno permite la libertad en todos los sentidos. Bueno, pero como no se permite, como no se ha estado permitiendo hasta ahora y nadie ha puesto el grito del cielo, me sorprende que ahora rasguéis las vestiduras. Me sorprende un montón. Oiga, los socialistas apuestan por la escuela pública. Como ejemplo, un caso excepcional de un barrio de Madrid como algo general que ocurre en pasa en muchos sitios, que cada uno ha apostado por su modelo. Y sin embargo, en Andalucía sí se han dado muchos casos. Pero si es que no lo niega el gobierno de andaluz. Pero tú te crees, Martu, domina las inversiones en la escuela pública. De verdad, Martu, que eres una mujer inteligente, ¿tú te crees que el español medio se levanta por la mañana y dice: la asignatura de religión voluntaria, yo no puedo vivir? Es que no puedo vivir. Franco en el Valle de los Caídos. Yo que no puedo estar con esto encima. ¿Tú te crees que las familias españolas, de verdad, tenemos como prioridades la eutanasia, Franco? Pues cuando voten la próxima vez votarán masivamente al PP. Pero que diga, bueno, el asunto de las elecciones no lo saques mucho porque todo el mundo sabe que el Partido Socialista está gobernando como un déspota con 84. O sea, que esto no sé qué estamos discutiendo. Oye, perdón, que tenemos que se nos acaba el tiempo. Sandra, para concluir, venga, vamos a ver, aquí lo que estamos valorando es una cuestión de libertad, no de si uno quiere más la escuela pública o la escuela concertada, sino simplemente que las familias puedan elegir el centro que quieren para sus hijos. Y eso es lo que nosotros defendemos. Y en Madrid se puede elegir, y en otras comunidades se puede elegir. La enseñanza pública, la escuela pública es mayoritaria en toda España. Y es muy importante, pero tan importante como que las familias tienen el derecho a elegir un centro concertado. Yo no estoy de acuerdo con
con lo que has dicho, que el Partido Socialista está en su ideología exclusivamente la pública. Pues lo ha disimulado muy bien a lo largo de los años. En primer lugar, porque buena parte de ese Partido Socialista fue el que firmó el acuerdo del artículo 27 de la Constitución. Porque fue Felipe González quien concertó los primeros centros de educación, diferenciada. Y porque tienes sentencias del Tribunal Constitucional que te dicen que la enseñanza concertada no es subsidiaria de la pública, ni es temporal, ni es complementaria, porque eso garantiza el principio de libertad de enseñanza. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, garantizar la libertad. Sandra Moneo, muchísimas gracias. Buenas noches. Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Vamos a hablar del diésel, ¿eh? Vale. Estabas pidiéndome tú, haciendo algún gesto. ¿Qué querías? No, yo venía a hablar de mi libro, del que yo tengo tres críos, que los tres los llevo a una escuela concertada. Y, hombre, ¿Perdón? Que yo tengo tres críos que los tres los llevo a una escuela concertada. Sí. Y por supuesto que defendemos el derecho de cualquier persona a que pueda elegir una educación laica, una concertada, de la religión que quiera. Claro. Pero es que esto está recogido en la Constitución. Artículo 27.1, libertad de enseñanza. Artículo 27.6, libertad para crear centros escolares. Entonces yo, de verdad, o sea, el hecho de que estemos permanentemente discutiendo a quién le pisamos sus libertades cuando están reconocidas en la Constitución, no llego a verle el sentido. Pero bueno, ese es el problema. Yo venía a hablar del diésel, de mi libro. Y vamos a hablar del diésel, que también tiene los enseguida, a la vuelta de la publicidad. No se vayan, hasta ahora mismo. Guerra al diésel. Tiene los días contados. El gobierno plantea varias medidas para acabar con este combustible. Precios más altos y menos facilidades para adquirirlos. ¿Qué impacto puede tener en los fabricantes y en los conductores? Me parece una barbaridad, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos diésel que hay. Lo único que van a hacer es ganar pasta. ¿Qué comunidades se verán más afectadas? Todas las claves con Carlos Cuesta a continuación. Guerra al diésel. Tiene los días contados. El gobierno plantea varias medidas para acabar con este combustible. Precios más altos y menos facilidades para adquirirlos. ¿Qué impacto puede tener en los fabricantes y en los conductores? Me parece una barbaridad, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos diésel que hay. Lo único que van a hacer es ganar pasta. ¿Qué comunidades se verán más afectadas? Todas las claves con Carlos Cuesta a continuación. El impacto de estas medidas contra el diésel empieza ya a evaluarse. Carlos, ahora mismo te voy a dar paso para que tú nos cuentes, nos detalles. Pero mira, portadas de los periódicos de mañana viernes. He seleccionado 3, ABC, 5 Días y El Economista, 2 económicos y un generalista. Dice ABC, el sector del diésel declara la guerra al gobierno. En este caso no es el gobierno el que declara la guerra al diésel, no, es el sector del diésel, automovilistas, usuarios, etcétera, etcétera, fabricantes, etcétera, etcétera. Declara la guerra al gobierno. Afirma que el anuncio de que el gasóleo tiene los días contados afectará a miles de empleos y provocará la pérdida de más de 7.000 millones en impuestos. Así lo destaca ABC. Pero es que 5 Días nos habla de ANFAC. ANFAC es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, agrupa todas las fábricas de automóviles de España, de los fabricantes, y avisa de que el veto al diésel amenazaría 40.000 empleos en el sector automovilista. El sector del automóvil, 40.000 empleos se podrían perder con esta historia. Lo mismo dice el economista.es. El acoso al diésel pone en peligro 40.000 empleos y 17 fábricas. Las patronales piden calma en la transición. Claro, es que, Carlos, si tú vas a cambiar de coche en 2 meses, tú te vas a plantear si vas a comprar un coche diésel o, pues no sé, o una bicicleta. Porque no sé si mejor un caballo o un mulo. Porque, a mí me ha ocurrido y no por libre decisión. Digo, para poderse por Madrid, pues a lo mejor hay que comprar un carromato y un mulo que tire de él. No, mira, a mí me ha ocurrido, y no por decisión, sino porque me robaron el coche hace como 3-4 meses. Y el siguiente coche que me he comprado, pero porque yo puedo, porque tengo un poder adquisitivo por encima de la media, ha sido un híbrido. Claro, mi pregunta es, si le pasa lo mismo a una persona con una renta de 20.000 euros, ¿qué hace? ¿Se compra un híbrido o se va a un diésel? Porque a partir de ese momento se convierte en una de esas personas que puede tener el riesgo de que el dinero que se haya gastado en el diésel acabe donde puede acabar, prohibido. Entonces es una cuestión un tanto extraña. Y luego, cuidado, vamos a ir dando los datos de la repercusión que puede tener, tanto el impuesto, tanto en los consumidores, tanto en los coches, y cuidado que lo destacabais ahí, es un dato importantísimo, en el mercado laboral, en el empleo. Cuidado porque las fábricas de estos vehículos no se plantean de un día para otro. Las cadenas de montaje se planifican y tienen su periodo de amortización. La cadena es rentable en la medida en la que tú apures esa cadena. Es decir, si está planeada para 20 años, 20 años tienes que aguantar. Cuanto más vayas acortando, todos los costos de producción se dividen entre menos años y eres menos productivo. ¿Qué ocurre cuando tu planta no es productiva?
que se la llevan a otro país, ¿verdad? Y sabes lo que pasa con el empleo, ¿no? Pues que normalmente si lo pierdes aquí y se va a la República Checa, normalmente contratan a checos, no contratan a señores de Calahorra. Resultado, pierdes el empleo aquí. Entonces, cuidado con este tipo de experimentos. Pero vamos a ir viendo de lo que estamos hablando. En España, en estos momentos, para que veamos el impacto, el 40% de los coches, no en propiedad, no, vendidos. En estos momentos, 40% de los coches que se están vendiendo son diésel, es decir, la mitad de los vehículos que están vendiendo ahora están dentro de ese colectivo que parece que va a empezar a ser penalizado, o que ya está siendo penalizado, porque en el fondo tienes penalización en el aparcamiento, en la zona hora, etcétera, etcétera. ¿De cuánto estamos hablando de impacto en la recaudación? Cuando sale dinero de los bolsillos, no lo dedicas a otra cosa. 2.100 millones de euros de recaudación. Claro. Si yo voy a tener que pagar eso en impuestos, significa que no puedo irme al cine, que tengo que irme a menos vacaciones, que puedo o dejo de poder enviar a mis hijos a no sé qué escuela de inglés, etcétera, etcétera. Es decir, el consumo evidentemente se va a resentir. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y de dónde salen esos 2.100 millones de recaudación extra. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que se va a hacer es, hay una diferencia, y eso es verdad, de tratamiento entre la gasolina y el diésel. Por cierto, diferencia de tratamiento fiscal que la decidieron gobiernos similares a los de ahora. Entonces, si usted ha tomado una decisión por unos criterios científicos, luego no me lo cambie, porque está afectando a mi decisión de compra. ¿Qué es lo que se va a hacer? En este momento el impuesto especial de los diésel está en 30,70, el de la gasolina en 40,25. ¿Por qué se incentivó? Por otro componente de emisión, pero por el mismo argumento que ahora se iguala. Es decir, el mismo argumento sirvió para lo uno y para lo contrario. Es que la emisión es muy mala de X. Bueno, pues la emisión antes era muy buena, ahora es muy mala. Resultado, se sube 9,55 céntimos el litro. Resultado, se van a equiparar y pasa a tener el mismo impuesto. ¿No se les ha ocurrido equipararlo a la baja? No. No quieren haber puesto la gasolina a 30,70. Han preferido elevarlo. Pequeña casualidad. Hace mucho yo que no veo un solo movimiento fiscal que sea equiparar a la baja. Siempre son al alza. Estimulado la compra de coches gasolina y no diésel, por ejemplo, bajando, por ejemplo, el precio de la gasolina. Por ejemplo, efectivamente, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Uno de los argumentos que se está dando para decir hay que equipararlo, hay que elevarlo, es que hay distintos precios y que por lo tanto se tiene que equiparar en toda España. Digo yo, podrían haber tomado la misma decisión, equipararlo a la baja. Bueno, pues no, se va a equiparar a la gasolina. Los que más se están cobrando en estos momentos, vemos el mapa: Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla y León y La Rioja. Los que más se están cobrando. Los que menos, Cataluña, Baleares, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. Pero vamos a ir viendo el impacto que esto va a tener en Madrid, y lo veíamos también, qué es lo que está pasando y esa famosa guerra del diésel. Bueno, las compañías automovilísticas, que evidentemente van a recibir el primer tortazo porque se quedan con un parque automovilístico que es mucho más difícil venderlo. ¿Qué hago yo si todo el mundo está diciendo que mi diésel tiene un periodo de caducidad? ¿A quién se lo vendo? Cuando es una venta a largo plazo. Bueno, pues están anunciando lógicamente que van a dejar de producir esos vehículos diésel. ¿Por qué? Por la contaminación. ¿Esto tiene repercusiones económicas? Sí, por todas partes. Vamos a ir viéndola. Hablábamos de esos 40.000 empleos, pero atención, ya se pone incluso fecha de caducidad a gente que está contando con su vehículo ya comprado. Vehículos diésel anteriores a 2006 se les puede empezar a prohibir. De hecho, ya se está haciendo anuncios como el de Madrid que se van a prohibir. Sí. Digo yo, la gente que utiliza ese vehículo para ir de Alcorcón, para ir de Getafe, para ir de Las Rozas a trabajar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cambiarse el coche? Cambiárselo, es decir, empezar ya a destinar unos 20.000 euros, 25.000 euros para un nuevo vehículo. Pues vaya una medida. ¿A quién perjudica? A los conductores, por lo obvio, por lo que hemos dicho. ¿Qué va a pasar con ese parque de vehículos que tú ya tienes? Dices, me lo voy a cambiar, vale, pero ¿a quién le vendes el diésel? Su valor va a caer en el mercado, en la venta de primera y en la venta de segunda mano. Efectivamente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir además? Que tú ya cuentas con que va a ser más caro llenar ese depósito. ¿Va a disuadir? Bueno, pues en una parte será disuasorio, en otra parte lo que vas a hacer es pagar más, porque no vas a dejar de ir con el coche a trabajar, digo yo. Vamos a ir viendo esas repercusiones económicas que afectan también desde el punto de vista totalmente macro. Sector transporte, cuidado con esto. El sector transporte transportas y es verdad que se están planteando medidas de que el gasóleo profesional no le afecte. Ya se ha filtrado alguna noticia de que a los autónomos tampoco les afecte, pero de momento tenemos que esperar a ver qué es lo que acaba pasando. Lo cierto es que en el objetivo, claro que están los transportistas. Si el transporte se encarece con el combustible, todo lo transportado se encarece con el combustible. Perecederos, comidas, pescado, etcétera. Todo, una bombilla, todo va a tener esa repercusión. Gastos, para que nos hagamos una idea, al año 5.500 euros extra tomando el transporte medio de una
una flota de camiones por camión y año, 5.500 euros de coste. ¿Se lo va a comer la empresa transportista? Lo dudo muchísimo. Lo repercutirá, lo repercutirá en los precios. En la carga que transporta. Y por lo tanto más inflación. Y todos los autónomos que hay transportistas lo comerán. Exactamente, y luego la cantidad de autónomos. Se está empezando a hablar de una posibilidad de que no les afectase, pero ya veremos en lo que acaba, porque evidentemente la justificación de esto es recaudatoria. 2.000 y pico millones, 2.000 millones hacen falta para las pensiones. ¡Qué casualidad! Vasos comunicantes. ¿A los fabricantes les va a afectar? Pues por supuesto que les va a afectar. Van a tener que cambiar las líneas de producción. Esas cadenas de montaje las van a tener que cambiar. ¿Qué repercusión tiene? Cuidado con esta cifra. 40.000 millones de euros. Esto no sale de cualquier sitio. ¿Va a repercutir en las ventas? Por supuesto. Y ese dato que dabais, que lo están dando ya las patronales, 40.000 empleos perdidos. Cuidado, porque los 40.000 empleos perdidos son 40.000 empleos perdidos por no tener capacidad económica para generarlos. Pero repito, si en el momento en el que tú tienes que replantearte un cambio de tu planta entero, normalmente alguno de los fabricantes seguro que acaba decidiendo, vale, ya que tengo que levantar esa cadena de montaje, voy a repensármelo entero. A lo mejor, en vez de mantenerla en tal sitio, con unos costes laborales de 25.000 euros año, a lo mejor me lo llevo a otro sitio que tenga unos costes laborales de 15.000. Es decir, esto de tentar a la suerte es un poquito peligroso en este tipo de cuestiones. Estos son los efectos macro que tenemos. ¿Qué es lo que se está diciendo? Bueno, que los nuevos diésel por parte de los fabricantes no son igual de contaminantes que antes. De hecho, algunos de ellos pueden llegar a ser menos contaminantes que la gasolina. Es decir, el problema es la flota antigua. Pero entonces, como decías tú, Antonio, vamos a hacer otra cosa. En vez de repercutir en impuestos, generemos un programa de incentivos para que usted renueve su flota de vehículos. Mucho más sencillo. Los trabajadores no se gastan ese dinero, incentivas el consumo y relanzas esas flotas. Oye, y con mucha menor contaminación. Que no hay plan renove, efectivamente, es otra de las quejas que están teniendo y que se están diciendo. Haga usted ese plan renove para cambiar esa flota de vehículos viejos. ¿Tiene por qué ser el diésel? Oye, si el diésel por tecnología se está consiguiendo un diésel que contamina menos, ¿por qué vas contra ese diésel? Tampoco tiene mucha justificación. Es decir, esto es de lo que se está hablando. Y cuidado, porque al final el peso de la industria automovilística, especialmente para España, que es uno de nuestros grandes sectores, tenemos el turismo con el 13-14 y tenemos después el sector automovilístico. Un 10% del PIB es lo que nos estamos jugando y 200.000 empleos directos. Indirectos. Casi nada al aparato. Vamos a preguntarle a Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que conoce la materia, claro, también, sobre el particular. Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Antes de nada, te voy a preguntar, ya lo planteaba antes Carlos Cuesta, el criterio medioambiental, que es el que parece que se sigue para ir contra el diésel, declarar la guerra al diésel por parte del gobierno, ¿no? ¿Está justificado? O sea, ¿contamina menos un coche diésel actual del año 2012, 2013, 2014 o 2015 que un coche de gasolina? No. No, contamina de distinta manera que un coche de gasolina. ¿Pero contamina más o no? No. Es que para que tengan idea, contamina distinta, tiene otro contaminante distinto. Para que tengan una idea, las normas europeas, y eso tenía algo que ver, y por eso es la mala prensa que ha tenido el diésel, un poco por los escándalos de los fabricantes, ¿no? Aquí, para que tengan una idea, la normativa para poder homologar un automóvil y poderlo comercializar en el mercado en toda Europa, no solamente en España, en el año 2000 se permitía una emisión máxima de 500 microgramos de dióxido de nitrógeno, que es el mayor contaminante que tiene el diésel. 500, quédense ahí. Bueno, 14 años más tarde, la norma permitida era de 80, es decir, se bajó de 580. Pero ¿cuál era el problema? Que aunque la norma europea estaba bajando, era mucho más exigente en cuanto a las emisiones de contaminación, cuando medíamos realmente la calidad del aire, no había bajado tanto. Dice, si estamos bajando la norma, ¿qué ocurría? Bueno, pues ocurría la trampita que tenían algunos fabricantes que, como se hacía la prueba en laboratorio, no era real la contaminación que luego emitía un coche en la realidad. Eso se ha cambiado también y ahora mismo para poder comercializar un automóvil no se hacen pruebas de laboratorio, sino pruebas reales. Claro. Con lo cual ya se va a bajar la emisión. Pero sin embargo, en el tema del diésel, yo creo que, y aquí la fiscalidad se está actuando de una manera, lo ha explicado muy bien Carlos, va a haber dos momentos. Uno, que ya está aprobado en la ley de presupuestos y que entrará en vigor el 1 de enero, que es la unificación de la fiscalidad del impuesto especial en todas las comunidades autónomas. Es decir, ahora mismo había comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia que no cobraban
o cobraban 4 céntimos menos que el resto de las comunidades. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahora ya se va a unificar el impuesto especial en todas las comunidades autónomas y lo van a notar aquellos automovilistas que repostaban en estas gasolineras. Para que se hagan una idea, un depósito entero de gasolina, 60 litros por ejemplo, pues le va a suponer en cada repostaje en estas comunidades 3 euros más de encarecimiento, cada repostaje. Pero además está el otro paquete que se quiere aumentar, que ese es el que están lanzando globos sondas para ver si se materializa al final, que es equiparar la fiscalidad que tiene la gasolina que tiene el diésel con respecto a la gasolina. Bien, ¿cuál es la explicación de esto? Dicen, no, es que en Europa, espere, es que en Europa, si hacemos un comparativo, yo tengo los datos, la fiscalidad que se cobra al diésel es más barata que la que se cobra en España. Y es verdad, pero también es verdad que el precio sin impuestos que paga un consumidor francés o un consumidor europeo es mucho más barato que la que pagamos aquí en España, que es decir, España es el 6º país de la Unión Europea que sin impuestos pagamos el diésel más caro. ¿Qué ocurre? Claro, si luego la fiscalidad la aplicas, bueno, pues se compensa unas cosas con otras. A mí lo que me ha preocupado realmente de esto son las declaraciones del Gobierno y concretamente las declaraciones de ayer de la ministra. El diésel tiene los días contados. A mí me parece que eso es una declaración absolutamente imprudente, porque la ministra también tiene los días contados. Todos tenemos los días contados, claro que sí, antes o después, pero lo que no puede hacer es decir esto sin edad. ¿Por qué? Porque lo que ha provocado es, en primer lugar, la destrucción del valor del mercado de usado. Totalmente. Es decir, un automovilista que ayer se comprara un coche de diésel, hoy se lo puede comer, porque en el mercado no le dan nada. Porque, oiga, ¿para qué voy a vender un coche, aunque esté muy nuevo, si tiene los días contados, si no lo puedo amortizar? Yo me voy a comprar un diésel estos días. Bueno, pues que no. Lo ha destrozado absolutamente el mercado de ocasión. En segundo lugar, las fabricantes y las inversiones, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Desde que se diseña hasta que se termina la fabricación de un automóvil es un tiempo, pero lo que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica del consumidor. El gobierno de la nación tiene que garantizar que un propietario de un vehículo puede circular. ¿Y en cuánto tiempo? Dígame, hasta el 25, hasta el 35, ¿cuánto tiempo? Porque lo que no se puede hacer es decir, tiene los días contados. ¿Cómo los días? Y hay una cuestión importante que los automovilistas se están quejando y ya estamos hartos de que, oiga, mire usted, yo pago un impuesto de circulación por diésel. Yo paso la ITV y cumplo la normativa. Yo cuando saco el coche de la ITV me están diciendo que está perfecto. Sí. Y ahora me dicen que yo ya no voy a poder ir por la ciudad, en una ciudad, con este coche cuando me están cobrando. No, mire usted, perdone, vamos a tomarnos en serio el tema de la contaminación, vamos a mejorar la calidad del aire, pero tienen que establecerse planes de reconversión, igual que se hicieran con un sector que tiene que extinguirse, se hacen planes de reconversión, como ocurrió con el carbón, como ocurrió con astilleros o con cualquier otro sector. Yo te insisto, Mario, porque probablemente sea una de las cosas que más se estén preguntando nuestros espectadores. Si ahora mismo tú te compras un coche motor diésel y Cristina se compra un coche motor gasolina y viajamos por Madrid, por Barcelona, por Sevilla, contamino yo más porque voy en un coche nuevo diésel que el coche nuevo que ha comprado Cristina que tenga gasolina. Porque el problema... Porque si resulta que no contaminan en la misma proporción y medida que lo hacían hace 10 años los diésel, ¿por qué se les dejan a la guerra de esta manera? Sí, y yo pregunto... Y acabamos con un motor que además es que consume menos y ahorra más. Claro, y yo pregunto, ¿y las calefacciones? ¿Las calefacciones de qué son? También van a las calefacciones de todas las... ¿Está justificado el criterio medioambiental que se está utilizando? No está justificado. Acabar con el diésel. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer... ¿O es una medida totalmente recaudatoria? No, lo que tenemos que hacer es rejuvenecer el parque automóvil. Bueno, pero lo que decía pero tanto Carlos, para la gasolina como para el diésel. Claro. Es decir, un coche diésel comercializado hoy es 15 veces menos contaminante que un coche de gasolina de hace 10 años, por ejemplo. Y la cuestión está en que tenemos que rejuvenecer, porque es verdad que tenemos un parque automóvil muy antiguo, pero para eso lo que hay que hacer no es destrozar el mercado. Y yo te diría que ahora mismo
yo daría un consejo que a lo mejor llama la atención. Oiga, es que ahora a lo mejor va a ser el mejor momento para comprar un diésel, porque como han destrozado el mercado de las compras de coches nuevos, pues van a tener que regalar los coches diésel y a lo mejor van a tener que hacer unos descuentos los fabricantes, las oportunidades. Claro, pero si luego ¿dónde te metes el coche diésel? Pero es bueno, pero hay mucha gente que no pero fíjate, Javier, pero que tiene 84 diputados. Pero lo que tienes que una conseguir medida así es muy complicado. una medida así para consensuarla en la Cámara. Escucha, ¿tú ves al PNV votando esto? Yo no lo veo. Pero ¿sabes a mí me cuál parece es el... que afecta a mucha gente Pero humilde, ¿sabes cuál es el problema? Pero ya no solamente es por eso. Autónomos. El problema es que hay que hacer un plan de actuación nacional. Es decir, no se puede solamente establecer las prohibiciones a nivel local. Es decir, es que el problema que hay ahora mismo es que se han divulgado protocolos de actuación, Barcelona, Madrid, que no están concretados en nada. Es que no están concretados en nada. Oiga, en el año 2025... No, perdone. Vamos a ver, porque yo, si tengo un vehículo, podrá circular en todo el... No solamente en todo el territorio nacional, sino en todo el territorio europeo. Oiga, si mi vehículo está autorizado y lo que tendrá que hacerse será... Sí, porque está homologado. Pero lo que tendrá que hacerse son planes de reconversión, es decir, a ver, tenemos un parque automóvil y vamos a establecerlo, vamos a retirarlo de la circulación, pero eso tiene un componente económico que tiene, y es lo que el gobierno tiene que dar soluciones a los ciudadanos. Pero Mario, están diciendo que en noviembre no vamos a poder entrar en Madrid con un diésel. No. Es que lo están diciendo así de claro. No, pero es que... No es que lo digan, es que está aprobado. No, pero me parece tremendo. Vamos a ver, la fíjate, PR. Déjame... Solo tiene que tener la calificación eco o cero emisiones de la Dirección del Tráfico. Solo podrás entrar si eres residente. Sí, sí, pero es que, fíjate, Fernando, te voy a dar un dato por qué digo que están engañando a la gente y están explicando a la gente. Se acaba de aprobar la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. En la ordenanza de movilidad no definen esos barrios. Eso es una iniciativa, lo que quiere es que el Pleno del Ayuntamiento ceda la competencia de aprobar los distritos y las zonas que quiera a la Junta de Gobierno. Es decir, que no tenga que pasar por el Pleno del Ayuntamiento, para que no haya debate. Bien. Son 2 distritos, quieren hacer un área de prioridad residencial, que no está en la ordenanza de movilidad, sino en un proyecto posterior, que quieren hacer el área de prioridad residencial. Pero fíjate qué contradicción, 2 distritos, Centro y Chamberí. En esos 2 distritos están censados de residentes 150.000 vehículos. Bueno, pues de los 150.000 vehículos que hay censados, que como se va a permitir a los residentes, claro, todos esos coches van a poder mover por ahí. El 25% de esos coches son antiguos, son contaminantes. Quiere decirse, y ahora el PSOE ha propuesto una iniciativa en el Ayuntamiento de Madrid de aportar en el presupuesto 600.000 euros para que van a dar a aquel que achatarre un coche antiguo, de estos que no se van a poder, que le den un abono de transporte. Un abono de transporte puede costar al año unos 600 euros, 500 y pico. Bueno, pues resulta que con esa medida es totalmente insuficiente. Se ha copiado de París. París tiene 20 medidas con una dotación presupuestaria mucho mayor, pero es que resulta que solamente con esa iniciativa vamos a quitar 1.000 vehículos de los 35.000 que hay que retirar, que son antiguos de residentes y que van a poder seguir circulando. Con lo que van a seguir contaminando, es si que, es así. Miren ustedes, explíquenselo a los ciudadanos. Es que no vamos a reducir la contaminación. Bueno, Mario, que estamos muy mal de tiempo. Una cosa muy breve, porque mira, tengo titular del País de hoy viernes: tráfico va a endurecer la sanción por usar el móvil conduciendo. Las distracciones son la primera causa de muerte en carretera. Sí. O sea, van a aumentar las sanciones por usar el móvil conduciendo y te van a retirar más puntos. Eso lo ha dicho Pere Navarro. Sí. Quiere actualizar esto de los puntos, ya lo sabe. Sí, ¿no? bueno, Pere Navarro, que es un hombre inteligente y además sabe cómo captar los titulares de la opinión pública, yo lo que le diría es que también Pere Navarro fue el que toleró, que yo nunca lo entendí, porque la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas, pues se toleró, yo nunca lo entendí. ¿Por qué se toleraba los sistemas manos libres, aunque fueran manos libres? Porque el problema no es de tener la mano ocupada. Incluso se puede tolerar que una persona que le falta un brazo pueda conducir. No tiene nada que ver, es de distracción y de desatención. Sin embargo, aquí se toleró, bueno, pues que vengan las telefónicas y que empiecen a vender miles de teléfonos, y ahora una vez que se han vendido y a todo el mundo le han vendido, pues lo mismo que con el diésel, a todos los hemos encasquecado un diésel, ahora lo contrario. Ahora mire usted, no, pues mire usted que resuelva, y creo que se puede resolver no las multas, sino la tecnología. Cuando un móvil
en un móvil se pone en movimiento, puede dejar de funcionar. Yo creo que son las empresas que se han beneficiado de ese avance tecnológico y de la incorporación de la telefonía en el automóvil, que es un problema, Lo que hay que hacer es dar solución tecnológica, pero no a base de multas. Porque hemos visto que se han endurecido, que hay más multas y hay más víctimas y hay más víctimas por la distracción del teléfono. Claro. Gracias, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Laura Gómez, en las redes se habla mucho de esta decisión de Arturo Pérez Reverte de dejar la Real Academia Española si al final se cambia la redacción de la Constitución por un lenguaje inclusivo y no sexista, ¿no?, como ha pedido el Gobierno, y que sea más igual, ¿no? Te cuento, Antonio, como decías, la polémica comenzó con este anuncio del Gobierno. El Ejecutivo encarga a la Real Academia de la Lengua Española un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo. Para la vicepresidenta Carmen Calvo, la redacción de la Constitución en masculino se corresponde a una sociedad de hace 40 años. Así proponía este cambio la ministra. Escuchen. Tenemos una Constitución en masculino. ¿Bien? Que se corresponde a hace 40 años. He encargado un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo, correcto y, en este caso, verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres. Bueno, esta propuesta ha tenido respuesta. ¿De quién? Lo decías, Antonio, pues de Arturo Pérez Reverte. El académico Arturo Pérez Reverte asegura que dejará la RAE si cambia el lenguaje de la Constitución. Lo ha hecho también vía Twitter y con este comentario a uno de sus seguidores. Tiene usted mi palabra, ha contestado el académico al usuario que, como ven, nombra a Reverte como el único académico que marchará dando un sonoro portazo si finalmente se accede a domesticar la RAE, dice este usuario en su Twitter. Desde la RAE también han defendido, por cierto, el masculino plural como fórmula de género que engloba a ambos sexos. Pero hoy, además, la ministra nos sorprendía con otra de estas medidas dirigidas a la igualdad. Escuchen. Hemos tomado una decisión en una ley que está ya registrada en la Cámara de obligar también en nuestro país a las sociedades, a las empresas mercantiles, a la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Hay que recordar, Antonio, que esta particular lucha por la igualdad de este Gobierno ya comenzó con la jura del cargo de los ministros y ministras que precisamente juraron en ambos sexos. Bueno, vamos a ver, luego después si queréis lo comentamos. A mí esto de lo del lenguaje inclusivo y esto de cambiar la Constitución, yo recuerdo, no sé, si eres un novelista, a partir de ahora tú cada vez que escribas un texto tendrás que tener en cuenta, cuando te refieres a personas de los dos sexos, que si hablas de camareros tendrás que hablar de camareras, si hablas de espectadores tendrás que hablar de espectadoras. Yo no sé, a mí me parece todo tan ridículo. Yo creo que si tenemos el plural, por favor. Yo creo que la ociosidad es mala. Es muy mala la ociosidad. La ociosidad es cosa mala. Porque, oiga, hay cosas, de verdad, yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice Cristina. Todo esto de Franco y tal, yo creo que son temas que habría que abordar. Pero desde luego, lo que no, para nada, la sociedad española está pensando en cambiar la Constitución para hacer un lenguaje inclusivo en la Constitución. Si la Constitución... Diputados y diputadas, trabajadores, trabajadoras. Si... Pues anda, que en el Valle de los Caídos ya han hablado de todas las ministros mañanas lo piensan. Ya han hablado de ministros y ministras muchas veces. Yo creo que esto es absolutamente innecesario. Yo, sinceramente, pienso que Arturo Pérez Reverte es un butadista que le gusta muchísimo llamar la atención y, en fin, y montar el número siempre que puede. Y en este caso, fíjate, creo que tiene cierta razón. La verdad, creo que tiene cierta razón. Pero insisto, un novelista, ¿qué libro tiene que el novelista hacer? Tiene que, ¿Qué novela tiene que redactar? Pero Antonio, un novelista o novelista. ¿Qué novela, qué texto, en fin, qué tiene que hacer para que al final, bueno, pues no atente contra la igualdad de género, contra el lenguaje que no sea inclusivo? Claro, yo creo que esto ya llega yo creo que esto, Antonio, ridículo más espantoso. Yo creo que esto entronca con lo que estábamos diciendo antes con Sandra Moneo, entronca con la libertad. Yo creo que tenemos que hacer una sociedad nueva, de mayores libertades. Yo me acuerdo cuando una vicepresidenta de este gobierno, anterior, otra vicepresidenta de otro gobierno, decidió de pronto que no se podían comer hamburguesas, porque era una cosa que engordaba y como velaba mucho por nuestra salud aquel gobierno, pues entonces decidió que iban a cargarse esas hamburguesas. Yo creo que es que este afán reglamentista es absurdo. Oiga, deje que la sociedad vaya por sus cauces naturales. Claro. Nadie quiere la Constitución, cambiar los términos de la Constitución ni el texto de la Constitución, si está bien así. Y en lo que sí podemos estar de acuerdo, sin duda, es... Perdona, yo quiero cambiar la Constitución en otras cosas, pero es distinto. Estoy hablando del fondo. Y en lo que sí podemos estar de acuerdo, sin duda, es que, ¿verdad?, las empresas, en sus consejos de administración, en sus cúpulas directivas, sí que deberían de apostar también más por la mujer y que sea más igual. Pero más no obligatoriamente. No obligatoriamente, ¿Por qué vamos
podemos hacer las por ley no se puede hacer. las listas Pero cremalleras, está que es bien, absurdo. a mí me parece eso bien. Pero es una cosa y otra cosa es el más preparado con independencia del lenguaje inclusivo, hombre. Son cosas está bien. Son cosas Yo creo que son distintas. cosas- Claro que son cosas muy distintas. Es una memez. Es una memez de verdad, hoy ha tenido un día un poco nublado, Carmen Calvo, porque es que ha hecho unas declaraciones sobre ella, que conoce cómo funcionan los hombres de pe a pa, Sí. pero los hombres, en fin. Los hombres no saben cómo funcionan las mujeres, había un no conocen momentito, a las mujeres de porque verdad, no las escuchamos, ha exactamente, dicho. un poco de miaja de Los hombres vergüenza no ajena. escuchamos a las mujeres. Pero Fernando. esto, por ejemplo, no. Pero lo que sí que es verdad es que si no se obliga a que en ciertos sitios la presencia de la mujer sea obligatoria por ley, nunca estará. Porque esos techos Pero de cristal eso, existen ahí de sí verdad. podemos Eso estar de los consejos de hablando, dirección, eso es y así. valorando Y es que medidas lo en demás esa es negar la realidad. Hay un Claro. techo de cristal que si no se rompe con el mazo de la ley, no se va a romper. Pero de ahí a que se nos vaya de las manos. Bueno, lo del lenguaje inclusivo, yo ya no os quiero decir que me tiene de los nervios cómo quieren meter en el Código Penal el consenso preso en las relaciones sexuales. Oiga, por favor, que nos estamos volviendo porque locos. cuando conozcas a una chica le vas a tener que pedir que te firme un documento No, pero por eso no escrito. valdría porque Bueno, te puedes perdona, arrepentir pero- después. No, pero ya hay Claro. documentos Tiene que haber un notario todo el tiempo presente. Perdón un momento, que son 30 segundos y volvemos. Venga, 30 segundos y volvemos, que todavía tenemos que darle las portadas. Rápido. Bueno, vamos con las portadas y vamos comentando algunos de esos titulares con la rapidez que nos impone ya el tiempo. Dice El Mundo que Sánchez pisa líneas rojas para apuntalar su débil mayoría. Torra le ha arrancado a abrir el diálogo sobre la autodeterminación en Moncloa. Matimundo, que está preparando un amplio paquete de inversiones en Cataluña y retirará recursos contra leyes aprobadas por la Generalitat. Y el PSOE y Podemos, que toman el control de Radio Televisión Española y marginan al PP y a Ciudadanos. Esas son las líneas rojas que está pisando ya Sánchez para apuntalar esa débil mayoría, según el periódico El Mundo. También lleva a portada cómo han sido recibidos con honores en la cárcel. Los cabecillas del proceso separatista llegaron ayer a las cárceles catalanas, donde empezaron a disfrutar de privilegios concedidos por los servicios penitenciarios de la Generalitat, como por ejemplo el uso individual de celdas dobles. O sea que sí, están siendo privilegiados. Dado que la Generalitat tiene las competencias en materia penitenciaria, se está haciendo lo que se temía. ¿O acordáis que están ya lo gozando dije de aquí? privilegios. En la imagen se ve al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al director general de Servicios Penitenciarios, Amand Calder, abandonar la cárcel de Lledoners tras visitar a los políticos allí encarcelados, con sus respectivos lazos amarillos. Claro, abandonar la cárcel. Se ha dicho que iban a tener privilegios, pues los están teniendo. Yo lo he dicho y aquí se negaba a que... Pero si son las cárceles de la República Catalana. Claro. Sí, sí. Yo ya no veo cuál es la competencia está delegada. Se Oye, por denunciará cierto, y se acabará con ellos. Os pregunto por qué Lo dijo dice el el sindicato. Mundo Martu, que conoces poco el sistema penitenciario. que el PP se está enfrentando a las urnas sin propuestas y sin ningún favorito. Santa María, Casado y Cospedal buscan un triunfo rotundo para no depender de los compromisarios. Negro, tú que estabas siguiendo la campaña. Sí, pues la candidatura de Casado ha denunciado al PP de Málaga por presentar compromisarios que ni siquiera se habían presentado en ciertas circunscripciones y que ni siquiera han sido votados, por lo tanto, o sea, un supuesto amaño de compromisarios que hoy el comité organizador tiene que decidir cuál es su veredicto, porque son los compromisarios que tienen que decidir quién va a ser el líder, ¿no?, del Partido Popular. Y hay que decir que Pablo Casado no solo se enfrenta a Soraya Sáenz de Santa María, se enfrenta a una persona que se llama Javier Arenas, que no ha perdido ni un solo congreso, no ha ganado elecciones, pero no ha perdido ni un solo congreso en el Partido Popular. O sea, siempre que él se ha posicionado a favor de un candidato y que ha hecho el trabajo en el backstage, como se dice, siempre ha ganado su candidato. Y a mí me parece lamentable la actitud de Celia Villalobos de tachar a Pablo Casado de querer impulsar una secta. Pablo Casado es un candidato del Partido Popular que está defendiendo los valores tradicionales del centro derecha del Partido Popular, que otra candidata se ha olvidado durante sus años de gobierno. Por lo tanto, yo creo que Celia Villalobos lleva ya muchísimos años viviendo de la política, ya es hora de que deje paso a las nuevas generaciones y también a los veteranos que han estado tapados y que apuestan por esa simbiosis con las nuevas generaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Las próximas semanas, por cierto, les avanzo, tendremos el miércoles a Soraya Sáenz de Santa María y el jueves a Pablo Casado. Interesante. Para ver El fin de semana tendremos a Pablo Casado nosotros, que También, hemos tenido muy ya a bien. Soraya y a Cospedal y a Margallo. Y le preguntaremos de todo esto a los dos contentos. Vamos a intentar hacer un cuestionario que puedan responder los dos, las mismas preguntas a cada uno. Claro, Ya, ¿vale? hay que ser equitativo. Estaría bien. Vamos con las portadas. Venga, más portadas. A veces ya hemos leído que su portada principal a veces lleva esa guerra que le ha declarado el sector del diésel al gobierno.
afirmando que el anuncio de que el gasóleo tiene los días contados va a afectar a miles de empleos y va a provocar pérdidas de más de 7.000 millones de impuestos. Y en su segunda portada se ocupa de Puigdemont. Llarena va a pelear en la Unión Europea hasta juzgar a Puigdemont por rebelión, dice ABC. Es que esto es muy necesario, pero no solo por Puigdemont. La euroorden cursada a Alemania. Sánchez evita respaldar a la justicia española y acata la resolución alemana sin más. Y la decisión pone en entredicho la validez del sistema de la euroorden, que eso es lo que se está viendo, efectivamente. Voy con La Razón, que habla también del tema este, y dice que el Supremo condena a Puigdemont al exilio. El juez Llarena retirará la euroorden para mantener la acusación por rebelión al expresidente. El prófugo podrá moverse por Europa sin volver a España, con la amenaza de que se reactive esa orden de detención. Y la extradición light dinamitaría el juicio. Se enfrentaría a 12 años de cárcel y los presos, sin embargo, a 30, porque serían juzgados por rebelión. También habla de la sublevación en la Real Academia Española por el embrismo en la Constitución. La reforma lingüística que propone Calvo está en la Carta Magna bolivariana. Anda. Madre mía de mi vida y de mi corazón, de verdad. Eso de matar rabos con yo es que me niego, ¿Eso qué lo hace, lo de matar moscas con el rabo? Yo es que me niego, por ejemplo, la Constitución dice la persona del rey y tal y cual, no sé cuánto. Yo es que me niego a que la persona del rey sea masculino. La persona del rey. Luego, por ejemplo, los españoles. Yo es que me niego a que sea masculino. Claro. Los españoles me define a mí. Bueno, pero según es un problema lingüístico. Seguro que propone Calvo, pues a partir de ahora es la Real Academia lo que tiene que decir es españoles y españolas. Bueno, es que es cansinísimo. Trabajadores y trabajadoras. Es que es muy cansino. Médicos y médicas. Abogados y abogados. Todo así, todo es una... Es que es atroz, no sé, muy pesado. Van a necesitar, no sé cuántas páginas tiene la Constitución española. ¿Le van a duplicar? No sé si son 100, 50, no, 30, no recuerdo. Depende de cuántos artículos metas en cada página. No, por eso no, pero bueno, si los artículos son los mismos, pero las páginas se van a incrementar. Para titular en los periódicos. Pero sobre todo es que rompes el los castellano. cometas en femenino y masculino, o sea, los traduzca al femenino y al masculino, imagínate. Es un golpe a la Constitución. No se da cuenta de que esto es... No es una broma, hombre. No es una anécdota, perdón, es un golpe a la Constitución. Si tenemos prioridades mucho más importantes. Es una locura. Y luego es un golpe al castellano. Es que vamos. En fin, a ver si el criterio y el buen sentido, y el sentido común, por supuesto, de los académicos de la Real Academia, pues se impone y se olvida esta estupidez supina. Volvemos enseguida, que nos queda una pausa de 2 minutos y completar el repaso a las portadas. Bueno, completamos el repaso a las portadas. El País destaca que el Tribunal Supremo pierde la batalla para juzgar a Puigdemont por rebelión. El Alto Tribunal Español se debate entre renunciar a la entrega solo por malversación o llevar el caso ante la justicia de la Unión Europea. Habla en su editorial de la desconfianza alemana. La decisión judicial ataca a la euroorden. Y también habla de esa decisión que ha tomado, está estudiando tráfico, de endurecer la sanción, las multas por usar el móvil conduciendo. La Vanguardia Llarena. El juez Llarena se plantea renunciar a la extradición de Puigdemont. Alemania rechaza entregar al expresidente por rebelión y la limita a malversación. Y el Supremo ve inaceptables las condiciones para juzgar al líder soberanista. Y también comenta que Trump siembra el caos en la cumbre de la OTAN. El presidente de Estados Unidos anuncia un aumento del gasto que sus socios no confirman. Si entran en la página web de COPE a esta hora, van a leer, entre otras noticias, la justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación, y también la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, en su comunicado, ha dicho que los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo para sus hijos en respuesta a esas medidas que anuncia el Gobierno contra la enseñanza concertada y contra la asignatura de religión. Bueno, pues es lo que le invitamos que lean ustedes hoy viernes. ¿Cómo ha cerrado, por cierto? Mira, una periódico Expansión, que se me había olvidado, hemos dado 5 días y el Economista, pero Expansión también destaca el asunto del diésel. Dice que el cerco al diésel pone en alerta al automóvil. Las cifras de un sector en transición. Vehículos de diésel que se produjeron en España el pasado ejercicio, 1,2 millones. Cuota del vehículo diésel en las matriculaciones en el primer semestre, 37% de la cuota de lo que se paga. Trabajadores directos que tienen las fábricas de automóviles en España, 40.000 empleos. Y los 5.906 vehículos, que es la venta de modelos 100% eléctricos hasta junio, casi el doble que en 2017. O sea, están aumentando, pero evidentemente quedan muy lejos de ese 1,2 millones de vehículos diésel que se produjeron y que se venden. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Cómo ha cerrado el barómetro?
Recordamos, Antonio, la pregunta que hemos lanzado a nuestros espectadores. ¿Creen ustedes que debe rechazar el Tribunal Supremo la entrega de Carles Puigdemont solo por ese delito de malversación? Pues respuesta contundente y además redondita, porque un 80% de ellos cree que sí, que tiene que rechazar el Tribunal Supremo la entrega de Carles Puigdemont solo por ese delito de malversación, frente a un 20% que opina que no. Pues esto ha sido todo por hoy, que no es poco, Cristina López. El listing, el fin de semana en COPE, en Madrid o... El fin de semana, sí. Haciendo... Bueno, realmente hacerlo en la central es hacerlo en toda España. No, vamos a hacerlo desde aquí. Bueno. Y desde luego no nos va a faltar teatro, porque pensábamos que Zapatero era insuperable, más no. Pues ya ves tú que está apuntando maneras, don Pedro. Adiós. Adiós, y quiero mandar un recuerdo a Lavi, un amigo de Ibiza, que me ha tratado como si fuese un campeón del mundo. Quedan los recuerdos. Y que te ha invitado a su chiringuito allí en Ibiza. Pues nos tenemos que pasar por Ibiza, que creo que es un sitio... ¿Cuánta gente en Canarias? Está muy animado en verano, me dice. ¿Y cuánta gente en Canarias? Que yo he estado en Gran Canaria, en Tenerife, me ha dado recuerdos para ti, que luego siempre me olvido. Pues también está animadito Canarias, en estos tiempos. Bueno, entre otras cosas acaban de escribirme en el Twitter que no hay derecho a que se desempañen enormes miles de millones para Cataluña, cuando en Cataluña, cuando una de las medidas del nuevo gobierno ha sido aplazar la reducción de los billetes para la gente oriunda. Claro. De los billetes de avión. Adiós, Martu Garrote, y adiós, Fernando Jodí. No saludo. Adiós, buenas noches. Buenas noches, ustedes también. Pasen buenas noches, con Dios.